Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Por lo visto, algunos no se habían enterado que la hora aquí es una hora más tarde, porque hubo un cambio de horario, del horario de verano al horario de invierno, en Europa, no en España, como decían algunos. ¡Ay, cambiaron las cosas en España! No. Europa cambia de horario de verano a horario de invierno. Lo hizo el pasado sábado y estamos luchando, esperando que deje de hacerse esta ridiculez que quizás tuvo sentido hace muchos años, pero que ya no lo tiene. El propio presidente del gobierno español lo estaba diciendo, que ya no representa mucho ahorro y sí representa muchas complicaciones. En Estados Unidos también se está pensando en terminar con el Daylight Savings Time, que se llama. Y entonces, pues esas son las horas ahora en España. Bienvenidos, niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitas y sistercitos, a la revista semanal del Rey va Desnudo, conmigo que soy su representante único, Mauricio José Schwartz, y que les agradece que me acompañen un jueves más, el jueves número 258. Bueno, no exactamente, porque hay un lío al principio, pero juguemos a que es el jueves 258, más de 5 años viéndonos aquí todos los jueves y comentando cosas que nos resultaron interesantes a lo largo de la semana, y invitándolos a pensar fundamentalmente. Hay una cuestión que por la que quiero pasar rápidamente. Ayer hice otro reestreno, en parte porque me parecía lógico, después de un héroe como Witold Pilecki, pues hablar de otro héroe que para mí es fundamental, que es Stanislav Petrov, que fue el hombre que se negó a emprender la guerra nuclear cuando las máquinas le estaban diciendo que había un ataque nuclear por parte de Estados Unidos, y él decidió que no, que si Estados Unidos atacaría con miles de misiles al mismo tiempo, y que uno solo era forzosamente un error de máquina, y en vez de seguir el protocolo de responder al ataque nuclear con la capacidad nuclear de la Unión Soviética, él estaba al frente de un equipo precisamente que es de detección de ataques nucleares. Él informó a sus superiores que era una falsa alarma y nos salvó la vida a todos, básicamente. Y pues me interesa mucho el personaje, y también su caso fue que el video que le dedicamos hace 3 años y pico, en agosto de 2022 me parece, no tuvo menos visualizaciones que, no sé, lo que yo puedo decir sobre el trío, o videos que me parecen no irrelevantes, porque no creo que haga un trato de no hacer nada irrelevante, pero de cosas que son incluso circunstanciales, que hablamos de cuestiones que son en la noticia de la semana, y que son videos que nadie va a ver dentro de 5 años más que por un poco de arqueología así, absurda si quieren, porque en general las cosas puntuales no tienen recorrido. Pero esto que ocurrió en 1983 y que sigue afectando nuestra vida, me parecía que sí tenía recorrido. Y entre eso y que tuvimos algunas cuestiones allí que nos dificultaron el desarrollo de nuestras actividades cotidianas normales y corrientes, pues reestrenamos la historia de este maravilloso héroe, de Stanislav Petrov. Siempre pensó que no había hecho nada importante, ¿no? Es lo mejor del asunto. Los grandes casi nunca se sienten grandes, ¿no? Son los pequeños que quieren ser grandes los que quieren ser grandes. Los me preguntaban, fíjense, estoy pensando en un referente musical, bueno, pues son las que tengo. Me decía alguien, ¿por qué te caen mal los Enanitos Verdes? Y son uno de los mejores grupos chilenos y tal y cual. Me caen muy mal porque cuando fueron a Querétaro estaban promoviendo su disco Habitaciones Cerradas. No los conocía nadie, ni en su casa a la hora de comer. Y llegaron dándose unos aires de somos los Rolling Stones, pero en importante, que yo los veía, algunos sí se desvivían por atenderlos, ¿no? Pero yo, que tenía mi programita de radio donde había lanzado además su disco, había comentado su disco, y me mandaron ahí porque estaba yo entre los que los entrevistaban y tal. Yo los veía y decía, pues estos niños, ¿quién creen que son? La mayoría de las bandas que se comportan así duran un año y luego desaparecen, se diluyen en la nada de las bandas de un solo éxito, o ninguno en todo caso. Entonces, y me ha pasado mucho con músicos que llegan con unas ínfulas de pronto a los conciertos o
o a las entrevistas. Yo me acuerdo que nos dejaron tirados a un montón de reporteros aquí en Gijón porque estaban comiendo fabada. Oye, pues mire, está muy bien que comas fabada, pero lo esencial, hijo mío, es que atiendas a la prensa, porque nosotros te trajimos, en este caso había sido la Semana Negra, hombre, te trajimos para que hablaras, entre otras cosas, con la prensa asturiana, no para que les dijeras que eran menos importantes que meterte una fabada por la cara. No voy a decir qué nombre tenía el grupo, pero era Melón Diesel, ¿no? Entonces, me ha pasado mucho con gente muy menor. Si luego vas con la gente importante, con la que me ha tocado trabajar, por ejemplo, Miguel Ríos. Oye, Miguel, mira, pasó esto. No pasa nada. Fito Páez. Oye, Fito, no hay público. No importa, yo toco. Gente que se porta normal y que empieza a la hora a la que decide el concierto. Entonces yo siempre tengo esa impresión de que los importantes, generalmente, hay excepciones, por supuesto, hay divas, pero generalmente los importantes no se comportan como importantes. Y en el caso de gente que dice, usted le salvó la vida a 2-3 mil millones de seres humanos, que es lo que se calcula que en las primeras semanas habrían muerto, y luego a los que habrían muerto por el colapso total de los sistemas productivos, distributivos y de generación, de alimentación, de calefacción, de todo aquello de lo que dependemos como especie altamente tecnológica, ¿no? Entonces, usted le salvó la vida a esos miles de millones de personas. No me parecía nada importante. Es una de las cosas que me gusta de héroes así, de la talla de Mandela, de la talla de Petrov, de la talla de Pilecki. Y entonces hicimos esto. Tengo que pedirle su apoyo a través de Patreon, que es el logotipo que está arriba a la izquierda, de PayPal abajo a la derecha. En Patreon hay un grupo de personas que amablemente nos hacen un pequeño o no tan pequeño donativo de 1, 3, 5, 10, 30, 50 euros al mes, o dólares o pesos. Y en PayPal pues es una donación por una sola vez para que siga viviendo el canal, para que siga existiendo el canal y para que sigamos haciendo lo que aquí hacemos, que nos gusta mucho hacer, por cierto. Entonces, pues, se los agradeceré muchísimo si nos apoyan, porque sin ese apoyo económico tenemos problemas. Estamos queriendo cambiar de cámara, estamos queriendo hacer cosas para las que no hay dinero. Sigo yo sin poder cambiar la cortina de acero. Este era un local comercial, no sé de qué tipo, ¿no? Pues alquilamos un local comercial a nivel de calle, luego por eso a veces oyen motocicletas, aunque estoy hasta el fondo de un local alargado, y subir y bajar la persiana, sobre todo la persiana metálica a las 10:30, 11 de la noche, que es cuando termino aquí, y me voy, puede molestar a los vecinos. Entonces siempre he querido ponerle un motorcito, ¿no? Que el motorcito reduce enormemente el ruido que hacen las persianas metálicas, pero pues no hemos tenido recursos para ello. Bueno, contado todo eso, vamos a ver qué nos dicen. Voy a agregar una cosa que creo que es extremadamente importante. Yo tengo un Substack, que es como un blog, pero ahora son Substacks. Y yo ando con los tiempos y me muevo entre los tiempos. De hecho, probablemente empiece a publicar todo lo que hago en Substack también en Medium. Pero tengo un Substack que se llama eldocturno.substack.com y no lo promuevo. Y no lo difundo. ¿Y por qué no lo difundo y por qué no lo promuevo? Básicamente porque no sé hacerlo. Esa es la realidad. Soy el peor promotor de mi propio trabajo. No sé promover este canal, nunca supe promover mis blogs, nunca supe promover mis libros. Mi fotografía la vendía yo mediante agencia, mis traducciones las vendo mediante agencia, pero poco a poco hemos alcanzado unas cuantas visualizaciones, no me parecen excesivas. Y otra cosa, por ejemplo, en TikTok tampoco me sé mover, pero ahí afortunadamente tengo a Víctor, que ha sido el voluntario que nos ha empujado en TikTok, y le tengo que dar las claves para poder entrar en Facebook. Y quiere armar cosas y yo encantado de la vida. Pero entonces el chiste es, tengo un Substack. Y en ese Substack escribo cosas que
que me parecen importantes, ¿no? Entonces, varias de las cosas del Substack las estoy empezando a lanzar por aquí, a leer aquí, a comentarlas aquí. De hecho, ahora traigo el teleprompter para no estar leyendo aquí de lado, que se ve más feo. Entonces, las cosas concretamente del Substack, porque estoy leyendo cosas que prácticamente ya se escribieron, pues vamos a hacer 2 o 3 cositas hoy del Substack que me parecen relevantes, importantes, y los invito a que visiten el Substack y a que me recuerden, a que también recomienden. Perdón, tengo un poco de sangre aquí, no sé qué hice, alguna de las barbaridades que hago yo luego, me sangré un dedo, para que nos ayuden a promover el Substack, ¿no? Tengo en este momento suscriptores 161, pero en realidad empecé en serio con esto el 2 de agosto. Claro que si fuera yo muy bueno promoviéndome, quizás tendría muchos más, pero soy muy malo. Soy el peor vendedor del mundo. Siempre lo he dicho, si me das un costal, un saco de billetes de dólar para venderlos a 50 céntimos, la gente me regatea. Y si te compro 5, no me los dejas más barato. Y yo soy tan absurdo que no sabría cómo contestarles. No sé vender, soy el peor vendedor del universo. Qué pena, ¿no? podría tener cosas que hacer en el maravilloso mundo de la venta. Bueno, como quiera que sea, ¿qué nos están diciendo? Voy a citar muchas cosas. Podemos, Sr. Luis 6851. Podríamos considerar a It, el Rey Carmesí, la Tortuga Maturín de Stephen King como seres Lovecraftianos, serían Lovecraftianos en todo caso. No conozco todos los monstruos de King, de esos conozco a It. It claramente no es un personaje Lovecraftiano. ¿Por qué? Porque a él le interesa lo humano. La esencia del horror cósmico Lovecraftiano es que somos totalmente irrelevantes en el gran mural del universo, en el gran mural del cosmos, con los seres verdaderamente poderosos, con los elementales, con los antiguos. Ante ellos somos pero totalmente despreciables, ni siquiera los alimentamos. Entonces, en ese sentido, el payaso, el ser que se presenta como payaso y que me cae muy gordo en que acaba siendo, por cierto, siempre me pareció así una salida mejorable, no es un personaje Lovecraftiano, no me lo parece. En México el PAN se está relanzando, según ellos abriéndose a la gente por dejar que se afilien desde el celular. ¿Tiene chance de destronar a Morena? Mira, la gente del PAN va a hacer esto. Si no puede destronar a Morena, se va a meter a Morena. Ahora, si destrona a Morena, los de Morena se van a meter al PAN. Es que así está funcionando esto. Ver una diferencia entre el PAN y Morena me parece que requiere un esfuerzo conceptual intenso, pero además me parece absolutamente irrelevante. No creo que haya nada que diferencie de manera interesante el México que ve el PRI, que el México que ve el PAN, que el México que ve Morena. Y ninguno de esos Méxicos es bueno para los mexicanos, para los de a pie, para los comunes y corrientes, ¿no? Les van a echar ahí migajas para que coman, mientras ellos pues, se llevan los millones, ¿no? Estaba yo viendo, precisamente comentaba esto, los voy a poner, porque creo que ejemplifica muy bien de qué estamos hablando. Aquí está. Miren. La gobernadora Rocío Nale remodeló el Palacio de Gobierno con pisos de mármol. No hay medicamentos. No hay medicamentos para los niños. No hay medicamentos. Lo voy a repetir las veces que sea necesaria. No hay medicamentos. Ahora ya no hay medicamentos para nadie. Ya no solo para los niños con cáncer que han sido privados de los medicamentos, pese a todos los desfiguros y castañuelas y bailongos del López Obrador, jamás se resolvió el desabasto. Ahora hay desabasto en más medicamentos, pero se hacen palacios de gobierno con pisos de mármol, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es
esta concepción patrimonialista del poder de emborracharse, yo decía, para no traicionar lo que dije, les digo lo que dije. Permítanme un segundo, que esto tengo que pasarlo para acá. Para que digo yo, ahí. Pobres, no, es más, voy a dejarla. No, ya lo borré, lo de Rusionale. Bueno. Pobres morenistas, tan nuevos ricos, llegaron y ya se apropiaron de todas las malas artes, corrupción y riquezas del PRI y las exhiben como Donald Trump, mostrando su bajeza moral, su traición a los principios y a la gente, su amor por el lujo insultante, aviones, viajes, tiendas exclusivas, restaurantes de primera, mármol. Son Arturo Durazo fingiéndose de izquierda, y si usted no sabe quién era Arturo Durazo, búsquelo. El que se hizo un Partenón de mármol en San Juan, ¿cómo era? En San Andrés Totoltepec. Haciendo del país su Partenón ridículo, mientras la muerte, la pobreza y la desesperación ocurren allá, afuera de sus palacios y sus oficinas encristaladas y de las de sus socios y beneficiarios. Convendría que leyeran a Edgar Allan Poe, que leyeran La máscara de la muerte roja, porque esos pobres votantes comprados, humillados, a quienes se cubrió de promesas, escatimándoles todo cumplimiento, y que siguen igual de pobres, igual de enfermos, igual de maleducados, igual, no de maleducados, sino de exentos de la educación a la que tienen derecho, y encima víctimas de la violencia que cobija o por lo menos permite y autoriza el gobierno mexicano, esos algún día aparecerán dentro de sus palacios y sus oficinas acristaladas, como la muerte roja aparece en el edificio aquel, en el castillo aquel cerrado que nos cuenta Edgar Allan Poe. Y entonces ustedes dirán que es un complot contra la gloriosa Cuarta Transformación, y ojalá lo sea. Ojalá haya un complot amplio, digno, numeroso y decidido a ponerlos a ustedes frente a jueces de verdad. Es lo menos que puedo decir de esto. Bueno. Vi el documental de Marcial Maciel en Max. No tengo Max, no. ¿Cuáles son las más importantes coincidencias y diferencias que tienes con las ideas de Steven Pinker? A ver, no conozco todas las ideas de Steven Pinker, no te puedo decir. En general estoy de acuerdo con él, me pareció mal, me parece que está equivocándose al decir que llamar genocidio a lo que ha ocurrido en Gaza equivale al libelo de sangre. Mira, el libelo de sangre es una de las grandes mentiras casi trumpista, peperas o banonianas que se contaron sobre los judíos en la Edad Media para provocar, para exacerbar el sentimiento antijudío. A los judíos se les acusaba de haber matado a Cristo, pero además se les acusaba de que cuando llegaba su Pascua, pero en la Pascua los judíos hacen un pan especial que se llama matzah, y que es pan sin levadura. Quien haya tenido amigos judíos y haya comido matzah sabe que es lo más insípido y horroroso del universo, el matzah. Trigo con agua y punto. Sal, no, sal no. Sin sal, sin levadura, sin manteca, sin nada. Es un pan, pero ellos lo usan, si mal no recuerdo, la Pascua para recordar los supuestos 40 años que anduvieron por el desierto, que no son ciertos y que no hay una sola prueba arqueológica de que los judíos hayan estado perdidos 40 años en el desierto entre Egipto y lo que hoy es Israel. Bien, contado eso, para hacer este pan se contó durante la Edad Media en numerosas ocasiones que los judíos se robaban niños cristianos y usaban su sangre para hacer el pan ácimo, en el que por cierto está inspirada la hostia, además, ahora que me acuerdo. El pan ácimo de sus fiestas de la Pascua judía. Entonces, Pinker el otro día igualó la idea de la acusación de genocidio en Gaza con el libelo de sangre. Yo mismo le respondí,
Pinker no va a responder a mí jamás, es evidente, ¿no? Pero le dije, no, mira, no creo que esto sea así, sobre todo porque la determinación de que es un genocidio no la está haciendo ni la izquierda, ni la gente que te cae mal, ni los antisemitas, sino que la ha hecho la Organización de las Naciones Unidas con base en la Convención contra el Crimen de Genocidio de 1948, que define exactamente lo que es un genocidio. Y es más, el problema es este. Cuando la gente decía genocidio antes de esta determinación de la ONU, yo personalmente, Mauricio José Schwartz, que está aquí presente, yo me negué a llamarlo genocidio y dije que no se debía llamar genocidio, porque no puedes usar las palabras simple y sencillamente porque te gusta o para generar emociones. Que sea o no genocidio es el resultado, en todo caso, de la determinación de quien maneja el convenio firmado sobre el genocidio de 1948, que es la ONU, y concretamente la Corte Penal Internacional. Una vez que la Comisión de la ONU analizó la realidad y dijo esto es un genocidio, a partir de ese momento yo acepto que es un genocidio. Antes no. Antes no, porque es lo mismo que llamar asesino a alguien que no se ha demostrado que lo es y que el juez no ha determinado, no lo ha acusado por serlo. Entonces, ese punto con Pinker creo que me representa una confrontación. Luego, él sí cree que existe una especie de agenda woke o que existe una estructura conceptual de lo woke. Y yo no lo creo. Yo creo que el origen del wokeismo es muy claro, es el mantente despierto, stay woke, mantente despierto ante las injusticias, y fue el resultado del Black Lives Matter. ¿Ok? Pero, y luego se disolvió y se difuminó y se aplicó de tantas maneras el término que perdió sentido, perdió contenido semántico. Es una palabra vacía. Pero al parecer Steven Pinker cree que hay gente que está empujando una agenda woke. Yo no lo creo, no creo que exista tal agenda woke, no creo que exista tal unidad ni de conceptos ni de acción entre ciertas fuerzas progresistas. Y en general lo que acaban identificando con lo woke son los extremos más ridículos del liberalismo estadounidense tonto, ¿sí? Por ejemplo, la idea de que el hombre es malo, las mujeres buenas, la paternidad siempre es maligna, los padres siempre abandonan a sus mujeres, los padres no quieren a sus hijos, los padres son malvados, los hombres son malvados por el solo hecho de ser hombres, ¿no? Lo cual es sexismo al fin y al cabo. Bien, hay poca gente que tiene esa misandria, ese odio al hombre, al XY, al ser capaz de producir gametos masculinos. Pero los usan como ejemplo. ¿Por qué? Porque permiten barrar a todo el resto de las posiciones de progresistas. Los extremos del veganismo, los extremos del animalismo, los extremos del activismo, por llamarle de alguna manera, sobre el cambio climático, representado por un grupo minúsculo como es Extinction Rebellion o Futuro Vegetal, su escisión aquí en España, ¿no? Entonces, dicen es que los que creen en el cambio climático son esos que tiran sopa contra las obras de arte. Y yo, no es cierto, ¿no? Esos son unos locos que también quienes sabemos que las pruebas científicas indican que estamos frente a un riesgo de cambio climático creado por el hombre y que lo que hagamos por paliarlo va a ser bueno y beneficioso a la larga. No estamos todos tirando sopa contra obras que rechazamos, incluso que se lancen ataques contra esas obras. Entonces, Pinker en ese sentido está un poco comprando ciertas visiones de la derecha que
omiten a la gran mayoría de las personas pensantes en cuanto a Estados Unidos me refiero, ¿no? Cuando lo aplican a nivel mundial ya es el ridículo absoluto. Ya es el ridículo absoluto porque en España o en Europa todavía es más estrecha la franja porcentual de personas que andan en esos andurriales que luego llaman la agenda woke y que nos lo quieren endilgar a todos los progresistas, ¿no? Bueno, dice, obras tan reputadas como Crítica de la razón pura o El mundo como voluntad y representación son una pérdida de tiempo. Yo no sé, yo supongo que puedes leer, ni siquiera tienes que leer la Crítica de la razón pura, tienes que saber de qué va la Crítica de la razón pura, pero ¿y? Yo no creo que sea una pérdida de tiempo, creo que no es nada para normar la conducta de los seres humanos, nada más, ¿no? ¿Has oído hablar de la operación impensable de Winston Churchill? Me parecen esas cosas curiosas de la historia que afortunadamente no tuvieron que ocurrir. Sí, pero mira, la operación impensable de Winston Churchill, igual que todas las demás operaciones, a ver, explico. La operación impensable que ordenó Winston Churchill fue la operación de invasión a la Unión Soviética por parte del ejército británico. Ahora, planes de guerra de países occidentales contra la Unión Soviética debe haber miles. Tanto defensivos como ofensivos. Cómo invadir la Unión Soviética por tierra, cómo invadir la Unión Soviética por mar, cómo debilitar las defensas en el Pacífico para que una flota del Pacífico desembarque en el extremo oriental de la Unión Soviética, cómo atacarla por tierra. Y planes de soviéticos o rusos para atacar a sus vecinos y llegar de ser posible hasta la Puerta del Sol en Madrid, otros tantos, miles y miles. La gente se olvida que la Guerra Fría era una guerra de verdad. Es una guerra en la que murieron muchísimas personas, ningún estadounidense y ningún ruso soviético. Ese es el punto. Morían otros en su lugar, ¿no? Morían por poderes. Morían en nombre y representación de. No, algunos morían en nombre y representación de por muy buenas causas, como la lucha contra dictaduras feroces. Pero eso no quita que estaban muriendo en nombre y representación de la Unión Soviética o de los Estados Unidos, que fueron los que animaron, financiaron, empujaron, mantuvieron las tensiones políticas de todo el mundo a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, de 1945 a 1990, cuando se disuelve la Unión Soviética. La gente no tiene conciencia de lo que fue la Guerra Fría. Piensan que el siglo XX fue los movimientos del 68 y los Beatles, ¿no? No, fue bastante más. ¿Usted cómo hubiese descrito a Andrés Manuel antes de su toma de protesta? ¿Alguien que hizo oposición decente, oportunista, vividor sin ningún mérito o algún otro adjetivo? Cuando lo conocí, lo describí como un hombre tonto. Muy tonto. Lo conocí en una de las campañas de Cárdenas. En los años siguientes creo que hizo una oposición ridícula, necesaria, pero cuando se proclamó presidente legítimo y tomó a media ciudad durante meses, era absurdo, era ridículo, era innecesario, era inútil. Sobre todo en la lucha política, cualquier cosa que sea inútil es un desperdicio de fuerzas, es un desperdicio de credibilidad, es un desperdicio de capacidad de representación de la sociedad a la que supuestamente estás defendiendo. Sin embargo, lo apoyé en los dos primeros intentos por alcanzar el gobierno, es decir, en 2006 y en 2012. En 2017, en 2016, cuando se alía a Partido Encuentro Social con Informa, lo de Álvarez Bulla para el CONACYT, confirmo lo que ya había yo pensado, que era un hombre tonto. Pero además me di cuenta que lo que le interesaba era el poder por encima de todas las cosas, no porque tuviera hambre de poder, que eso hay que dejarlo claro. Hay gente que tiene hambre de poder. No, él tenía el hambre de la autoexaltación de su imagen
como figura histórica bisagra en México. Necesitaba un nivel de narcisismo que a mí me pareció alarmantísimo, y que lo caracterizó desde el principio, pero que cuando tomó posesión y en su devenir como presidente, lo reiteró enormemente. Entonces yo, antes de que tomara posesión, lo consideraba una mala idea, pero pensé que no iba a ser tan mala. Llegué a hacer vídeos en inglés, aquí mismo los puedes buscar. Uno se llamaba Don't Panic About Andrés Manuel López Obrador, diciendo en los Estados Unidos que Andrés Manuel López Obrador era, bueno, era como era, pero que no iba a pasar nada. Qué equivocado estaba yo. Qué equivocado estaba yo. Pensé que iba a ser mucho menos tóxico, dañino, cancerígeno para el país de lo que fue. Porque la única persona que le interesó a lo largo de 6 años fue Andrés Manuel López Obrador. Su familia un poco. Como Donald Trump, ¿no? Su familia un poco. Pero nunca me imaginé que destrozara al país así gratis. Y menos que lo hiciera con mis amigos, como ayudándolo, ¿no? Amazon despedirá a 30,000 empleados a favor de la IA y otro tanto harán Meta y Google. ¿Qué opina? La tecnología siempre sustituye trabajos. Hay gente haciendo la inteligencia artificial, hay gente manteniendo los centros de datos que accionan a las inteligencias artificiales. Hay muchísimos trabajadores detrás de la inteligencia artificial. No es una cosita que compras, le das cuerda, le echas a andar y ya. Es la inteligencia artificial, ¿no? Es una estructura enorme, enormemente lábil, además enormemente frágil. Y entonces me parece inevitable, ¿no? Yo estoy constantemente al tanto de cómo afecta a algunos trabajos, pero no es porque la inteligencia artificial no le está quitando el trabajo a esas 30,000 personas. Las personas que están haciendo la inteligencia artificial son las responsables de ocupar ahora esos trabajos con inteligencia artificial. Las personas que pierden esos trabajos tendrán que buscarse otros trabajos. Esto ha pasado siempre cuando el telar mecánico, los luditas empezaron a tratar de destruir los telares mecánicos porque si no iban a perder el trabajo, unos aprendieron a usar los telares mecánicos, otros buscaron otro trabajo. Lo deseable es que estas transiciones sean ordenadas y razonables y humanitarias. Desafortunadamente la mayoría de las veces no lo son. Las lavanderas dejaron de tener trabajo cuando se inventó la lavarropas, ¿no? La lavadora. Lavarropas, se lo acabo de decir en argentino, no veo por qué. Hay muchos trabajos que han sido sustituidos. Hay trabajos que yo tenía. Yo me dediqué muchísimos años a un trabajo que ya no existe, que era el de hacer producciones de audiovisuales con diapositivas, porque el video era carísimo e inaccesible. Los equipos costaban un pastón, pero vamos, dinero en grande. Y era técnicamente complicadísimo el poder hacer un video para un cliente. Y hoy es lo más trivial. Entonces yo aprendí a tomar fotos, a tomar diapositivas, que no es lo mismo que tomar fotos siempre, porque la diapositiva, el Ektachrome que nosotros usábamos, tenía una latitud muy pequeña. No puedes jugar con ella como juegas con el blanco y negro, por ejemplo. Y ni soñar con la fotografía digital. Aprendí a ordenar esas diapositivas. Aprendí a ordenar además qué fotografías quería yo que se tomaran para los programas que yo hacía. Y luego armaba yo esos programas y se ponían en carruseles de diapositivas que podían ser 6 o 10 o 12 proyectores al mismo tiempo, que luego sincronizabas a través de un ordenador, computadora o computador. Esto ya lo he contado aquí. Entonces, iba sincronizando lo que pasaba en pantalla con 30 proyectores. Yo llegué a manejar hasta 60 proyectores en un caso. 15, 30 era lo normal. 15, 30 proyectores de diapositivas que estaban siendo controlados por este ordenador y que iban a ritmo o siguiendo la pista de audio. Y de hecho se grababan. Tú tenías las pistas de audio, eran de 4 pistas.
y se grababan 3. O sea, bueno, tú grababas voz, grababas música, luego se mezclaba todo y se mezclaba en 3. O se mezclaba, sí, en 3. Pero 2 de ellas eran estéreo, que eran las que realmente se usaban. Y en la otra grababas tú los pulsos del ordenador, porque luego eso no llevabas el ordenador forzosamente para las presentaciones, sino que la grabadora conectabas el canal 4 al canal 3, era. Sí, creo que el canal 3. Conectabas el canal 3 a unos decodificadores, cada uno tenía una torre de 3 proyectores, que además había que eh, colocar de cierta manera, había que registrar para que todos fueran al mismo lugar, porque si no las cosas se veían raras y las animaciones se veían mal y los colores se veían mal. Entonces tenían que todos tratar de que todos los proyectores estuvieran alineados perfectamente, registrados. Yo me dediqué años a eso. Viví de programar para varias empresas en México, para Auditec, para Jorge Robert, para Multivisión, estuve un par de años. Y ese trabajo desapareció. Lo sustituyó el vídeo. Y el vídeo que yo empecé a aprender a hacer allí, que se editaba en 3/4 o en Betacam. Sobre todo nosotros trabajamos en 3/4 porque las cámaras de Betacam eran carísimas. Entonces trabajamos en 3/4. Cassettes de 3/4, de 3/4 de pulgadas se llamaba. Yo aprendí a editar en ese vídeo. Ahora edito en un programa que se llama DaVinci Resolve. Estas cosas que hago todos los días aquí o los videos a fondo, los edito en un programa, es totalmente digital. Me he tenido que actualizar y eso le va a pasar a todo el mundo. Yo se los digo mucho a los jóvenes. No te comprometas mucho con lo que quieres hacer en la vida, porque la vida te puede llevar por otro lado. Las cosas cambian y tienes que estar listo para cambiar, porque probablemente la actividad principal que vas a llevar a cabo en tu vida no se ha inventado todavía. ¿Quién? Yo tenía 20 años. ¿Quiere ser youtuber? ¿Qué es eso? ¿Decoro mi casa con temática de Halloween? No. ¿En temporada navideña pone árbol de Navidad? Sí. ¿Luces? No. Pero árbol de Navidad sí es bonito porque ahí pones regalos. Sirve para poner regalos. Hablando del vídeo de ayer sobre Petrov, me pregunta Tony Luis 4907, ¿recuerdas si hubo algún momento en especial en el que dejaste de tener esa sensación de que podrías estar viviendo el último día de tu vida? Sí. El día que en el Kremlin se arrió por última vez la bandera de la Unión Soviética y se izó la bandera rusa. Con todas las dudas que evidentemente nos generaba la idea de que Rusia iba a sustituir a la Unión Soviética, parecía que que había terminado la carrera nuclear, la Guerra Fría y el peligro del holocausto nuclear. Clarísimamente ese día. Mauricio, ¿el gobierno tiene algún plan para resolver lo de los desahucios? Mira lo que pasó. ¿Por qué dejan que las grandes compañías sigan invirtiendo con la falta de viviendas que hay? Porque es legal. No hay una sola ley que impida que las compañías compren viviendas. Y si quieres hacer una ley para evitar que las compañías compren viviendas, que es una ley especial, que va en contra de toda concepción constitucional, cuando haces leyes para un grupo específico, para una actividad específica, tiene problemas legales desde el punto de vista constitucional. Pero de momento no hay esa ley. Entonces no es que dejes que las compren, es que no puedes impedir que las empresas compren vivienda y especulen con ella. ¿Que es moralmente incorrecto? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Que no debería ocurrir? Estamos en la misma línea. ¿Que el gobierno tiene la culpa? No. El gobierno no tiene la culpa. El gobierno trata de resolver. Por ejemplo, el gobierno de esta comunidad, que es una comunidad socialista, está construyendo una cantidad enorme de vivienda pública. Donde antes era la escuela de peritos, aquí a 1 kilómetro de aquí, se están construyendo 3 megaedificios de alquiler para estudiantes, que va a aflojar
tiene por objeto quitarle presión al mercado de la vivienda privada, donde ahora es un negociazo. Compras un piso, lo divides en 4, 5 habitaciones para estudiantes, cobras un pastón a cada estudiante, y eso es para los alumnos que no tienen recursos, es enormemente difícil. Entonces, si tienes un alquiler accesible, subsidiado, apoyado en edificios del Estado, pues mejora. La construcción de vivienda social es la mejor manera de enfrentar esto. Lo que pasa es que tienes un plan de vivienda como el que pretende presentar el Partido Socialista Obrero Español. Esta semana se presenta un plan de vivienda para abordar ese problema y el PP vota en contra, y Vox vota en contra, y la Unión del Pueblo Navarro vota en contra, y Junts vota en contra, y votan en contra toda la derecha, y entonces no puedes promulgar esa ley. Entonces la culpa es del gobierno. No lo es. Hay una falta de vivienda, sí, y resolverla necesitas leyes que controlen, por ejemplo, las subidas de los alquileres, quizás, pero tienes que proclamar esas leyes. No puedes sacártelas de la manga, no puedes actuar autoritariamente, porque vives en un Estado de Derecho. Y si renunciamos a vivir en un Estado de Derecho, vamos a vivir en el mundo de Donald Trump. Entonces hay que mirar las cosas en su justa dimensión, por favor. Por favor. Vamos a hacer algo rápido sobre Donald, ya que estamos en Donald Trump. Donald Trump y el viaje del oro. Y esta es de las cosas que la gente no entiende. Y como la gente no las entiende, es muy fácil sacar conclusiones idiotas de esto. Ok, vamos a ver esto rápidamente. Ustedes saben cómo le gusta el oro a Trump, ¿no? Este es su casa en la Trump Tower en Nueva York. Está con Shinzo Abe, el antiguo primer ministro japonés, el que llevó a su casa. Es el sueño del nuevo rico más cursi, de peor gusto, que te puedas imaginar. Es tan triste. Los pedestales de las mesas de centro son de oro. Los candiles son de oro. Tiene pan de oro en el techo por todos lados. Todo es de oro. Los candelabros son para echarse a llorar. Por favor, ni mi abuela. Es todo absolutamente ridículo. Es el amor que le tiene al oro Donald Trump. Tan es así que esto es lo que hizo con la Casa Blanca. Ustedes ven arriba, cuando recibió a Keir Starmer, el anterior presidente Joe Biden, cómo era el lugar. Está donde los ven siempre los vemos en los informativos y noticieros, los vemos ahí en estas dos sillitas, al mandatario visitante y al presidente estadounidense en funciones. Y ahí miren en lo que lo convirtió. La chimenea con los dos pirindolitos abajo, que se supone que es lo que impide que salgan las chispas, de oro. Los dos molduras de oro allí, porque sí. Todo lo que pusieron encima en lugar de las plantitas, un montón de cosas de oro. Es una pasión la que tiene Donald Trump, que te habla mucho de lo simple que es, ¿no? Es como un niño que quiere sus tarjetas de Pokémon. Si le das tarjetas de Pokémon, tienes contento al niño, ¿no? Si le compras un póster de Pokémon, te hace una estatua el niño. Lo que hemos visto esta semana, que ha estado por Asia y que todavía no termina su viajecito, Donald Trump, es lo siguiente. Bueno, no, estos son casos antes. Espera, esto es muy bueno. Le regalaron el presidente y director general de Apple, a quien a veces le llama el señor Apple, y el otro se deja. Le regaló este símbolo de Apple en vidrio, que no vale nada, pero en un pedestal de oro de 24 kilogramos, de 24 quilates puro. Arriba a la izquierda lo tienen. Y entonces el Tim Cook le regaló eso. Tim Cook, sí, ¿no? El de Apple. Le llama Tim Apple, el señor Apple. Donald Trump, le da igual.
Le regaló esto, pero la base es un pochazo de oro, 24 quilates, que vale un dineral. Abajo tienen un buscapersonas de oro que le regaló Netanyahu a Donald Trump y que es una réplica de los buscapersonas con los cuales hicieron la acción de los buscapersonas explosivos con los cuales Israel hizo una acción contra Hezbollah. A mí me parece absolutamente magistral desde el punto de vista militar, absolutamente, ¿no? Pero además ahí lo llama nuestro mayor aliado y gran amigo. Bueno, lo que sostiene Donald Trump es un aro de cebolla de oro que le regaló Frito-Lay. ¿Quién es Frito-Lay? Bueno, en México es Sabritas, en Estados Unidos, aquí en España es Matutano. Es la división de Pepsi-Cola que hace aperitivos. Patatas fritas y trisquis y todo tipo de... Todo eso que nos comemos en grandes cantidades además. Frituras, sobre todo. Yo trabajé mucho para Sabritas, precisamente cuando hacía los vídeos los programas audiovisuales. Entonces él quería una cebolla frita de oro. Y los de Frito-Lay, ahí se ve el logotipo de Frito-Lay, le dieron una cebolla de oro, se llaman las Funyuns. Onion significa cebolla, Funyun es cebolla divertida. Y él está encantado. ¿Por qué? Porque es de oro y es una cebolla y a él le gustan las cebollas fritas. Entonces decíamos, está de viaje y en su viaje ha pasado lo siguiente. Abajo a la izquierda tenemos a la nueva primera ministra japonesa que lo recibió. El tipo la trató de una manera tan desagradable. Acabó abrazándola y tirándola como si fuera una chamaquilla, ¿no? Pero es es la primera ministra de uno de los países más importantes, una de las más importantes economías y de uno de los pilares tecnológicos del planeta. Pero ella, como buena japonesa, sonrió todo el tiempo, aunque por dentro debe estar deseando tener una katana y que la dejen un minuto solito con Donald Trump. Debe salen trocitos de wagyu así. Bueno, le regaló ese bastón de golf que vemos en la mesa, que fue de Shinzo Abe, del antecesor de ella, que ya conoció Donald Trump. Y a la derecha tenemos una pelota de golf de oro. Bueno, no es oro macizo, está cubierta de oro, pero de todos modos a Trump le encantó. ¿Por qué? Porque a él le gusta el golf, es malísimo, ya lo vimos haciendo trampa aquí, pero es oro. Uy, no, esto no era. Esto no era lo que seguía. No, lo que seguía, perdón. Lo que seguía era lo que está arriba. Acaba de estar en Corea del Sur ayer, creo que hoy ya está en otro lado. Estuvo en Corea del Sur y entonces el presidente de Corea del Sur le regaló una corona de oro. Acaba de hacer el sábado la gran manifestación del Día de No Queremos Reyes de los Estados Unidos. 7 millones de personas en la calle diciendo que no quieren reyes. Y entonces le regalan una corona de oro a Donald Trump. Conclusión que la mayoría de la gente saca. Espero que ustedes no seamos tontos. Estos se han arrastrado frente a Donald Trump, están haciendo lo que él quiere, es una indignación para su país, es una humillación para su país, andarle regalando coronitas y pelotitas de golf, de oro. Yo haría lo mismo. Si este es un niño tan tonto, tan manipulable, que tú lo puedes ganar para tus intereses nacionales con tarjetitas de Pokémon, mando a comprar todas las que hay en el mercado. ¿Quiere oro? Una corona de oro. ¿Cuánto puede costar esa corona de oro? $100,000. No es nada por el presupuesto de un país para garantizarse una correcta conducción de sus intereses políticos, económicos, internacionales ante un don nadie absolutamente narcisista y embelesado por el oro. Yo lo haría. ¿Que me humillaría a Trump? Claro que me iba a humillar, humilla a todo el mundo. Pero por mi país hago eso y más.
¿Ustedes no lo harían? En vez de juzgar a los que le están regalando oro como si fueran unos arrastrados que se están poniendo a las órdenes, lo están manipulando. O por lo menos lo están intentando con aquello que es evidente que puede usarse para manipular a este mamarracho. Yo lo haría y creo que ustedes lo harían. Entonces, ese juicio que muchas veces hacemos del tipo de trato que algunas personas le dan a Trump, ahí es que le fue a dar la mano y lo apapachó. Sí, la política tiene mucho que ver con comer sapos feos y amargos y sonreír mientras te los comes, porque estás atendiendo intereses que van mucho más allá de lo que es la superficialidad y lo que parece y lo que el tonto del bar de junto dice. Ya a veces que se arrastran ante Donald Trump y le dan oro porque ya no han perdido la dignidad. No, están haciendo política. Están haciendo, creo yo, buena política estos. Lo que vi ahí, cuando una cosa que pasó con la primera ministra, están dando la vuelta como revisando a las tropas y hay tropas con la bandera de Estados Unidos y la bandera de Japón. Entonces viene Donald Trump, saluda la bandera de Estados Unidos, y la primera ministra hace así. Y luego viene la bandera de Japón y Trump se va y ella se queda, está así, pues, y pone una cara de sorpresa muy poco japonesa, debo decir, de que el tío este se ha ido y se va como los abuelitos con Alzheimer, ¿no? Y porque ella estaba rindiendo el homenaje a su bandera, como lo había hecho ella también con la bandera estadounidense. Pero a Donald Trump no le va a rendir homenaje a ninguna otra bandera. No le dijo nada, le sonrió y lo llevó por la mano y dijo: por aquí, señor presidente. Aunque por dentro estés pensando: señor presidente, hijo de tú. Porque así es la política. Si tu presidente o tu jefe hace ese tipo de cosas, analízalas en esos términos. ¿A qué intereses está sirviendo? Y al regalarle una pelotita a Donald Trump, no estás sirviendo a los intereses de Donald Trump ni a los intereses de Estados Unidos. Estás intentando servir abajo a la izquierda a los intereses de Japón, arriba a la derecha a los intereses de Corea del Sur. Y ahí es donde estamos en este momento. ¿Qué me parece la protesta de Valencia? La televisión transmitió una corrida de toros. ¿Creen que Mazón debe renunciar y responder por lo sucedido? Mazón debió renunciar al día siguiente de la Dana, no un año después. Al día siguiente de la Dana. Y desafía toda concepción lógica, humana, el que el PP lo haya sostenido durante un año. Mira, esta es la realidad de España y es muy dolorosa. Desde que se recuperó la democracia en este país, después de que Franco hizo lo único bueno que hizo en su vida, que fue exhalar su último fétido y pútrido aliento en noviembre de 1975, se llevaron a cabo unas elecciones con las cuales se proclamó un órgano legislativo democrático en 1977, que en 1978 promulgó una constitución aprobada por todos los españoles por referéndum. En Barcelona tuvo más votos, por cierto, a favor de la constitución que en Madrid. Entonces los catalanes lo olvidan con gusto, ¿no? Que esta constitución que dice que el Estado español es único, es uno solo y es indivisible, pues la votaron los catalanes en 1978. Desde ese momento, nadie ha robado más de las arcas públicas de los españoles que el Partido Popular. Ningún partido ha tenido tantos pillos, tantas causas judiciales, tantos ingresos en prisión, tantos millones desaparecidos a la ciudadanía, tanto uso inadecuado de fondos ilegales como los que se usaron para construir, para ampliar la sede de Génova, que es la sede central del Partido Popular. Nadie tiene esos números asquerosos, vergonzosos o indignos
que el PP, que luego da clases de moral. Desde ese momento en que se restableció la democracia en España, ningún partido ha sido responsable de la muerte de más ciudadanos por negligencia del gobierno. Y podemos hablar del YAC 42, podemos hablar de la Dana, podemos hablar de los ancianos recluidos en residencias, más de 7,000 de ellos a los que dejó morir Isabel Díaz Ayuso, que podría ganar nuevamente las elecciones en Madrid. Con más de 7,000 cuerpos que murieron en condiciones aterradoras, solos, sin su familia, sin apoyo médico, ahogándose con el COVID, con rescatistas que cuentan que en el rigor mortis tuvieron que romperles los dedos a los ancianos, a los cadáveres de los ancianos, para separarlos de donde se habían agarrado en su desesperación y dolor. Nadie ha robado ni matado más que el PP. Nadie ha denigrado más la función de la política que el Partido Popular. Nadie ha sido más desvergonzado que el Partido Popular, que es capaz de decirte que ellos no saben quién es ese M. Rajoy al que le daban sobresueldos en sobres con dinero en efectivo. ¿Sería Mariano Rajoy? Bueno, podría ser Mauricio Rajoy, podría ser Mario Rajoy, podría ser Manuel Rajoy. Nadie lo sabe. Y así de cínicos y desvergonzados son. En la historia democrática de este país, desde 1978, nadie como el PP ha cohechado, sobornado a diputados de otro partido, como lo hizo Esperanza Aguirre, para robarle las elecciones a otro partido, que fue al PSOE en Madrid. Con los dos famosos prófugos que bien forrados los bolsillos con el dinero del PP, cambiaron su voto para impedir que el PSOE gobernara en Madrid. Porque Madrid es algo que el PP no se quiere dar el lujo de perder y no le importa hasta dónde llegar para ello. No hay otro caso de corrupción política así en España. Y pocos en el mundo civilizado, por lo menos. Ese es el partido que da lecciones de moral. Ese es el partido que persigue a la gente de los alrededores del presidente de gobierno. Es el partido que todos los días miente sobre la situación de este país, su situación económica, su situación laboral, su situación de salud, su situación de vivienda, su situación de todo tipo. Miente todos los días con el único fin de derrocar al gobierno, no por lograr una mejor situación, una mejor vida para los españoles. Todos los días atiza el odio, todos los días miente, todos los días suelta insultos impropios totalmente de cualquier concepción de una política razonable y de una política que en última instancia debería estar nuevamente orientada a los beneficios de la gente y no a ellos mismos. No hay un partido que le dé más vergüenza al Partido Popular Europeo que el Partido Popular Español. Y todavía va a gobernar. Pareceríame el colmo. Bueno. Estamos una hora más, sí, estamos una hora más tarde. Ya se promulgó la ley de eutanasia aprobada por el Parlamento uruguayo hace unos días. Felicitamos a Uruguay, por supuesto, por eso, que es darle a la gente el derecho de decidir sobre su vida, que no es poca cosa. Bueno. ¿Cree que Javier Milei volvió a ganar en Argentina porque los argentinos están esperanzados a un rescate estadounidense? No. No, el desprestigio de la izquierda kirchnerista es el desprestigio de la izquierda kirchnerista. Yo siempre he sentido que Milei no ganó, siempre le perdieron, ¿no? Se hizo todo lo posible para que se perdieran. Bueno, no está pasando
La playera, sí, por supuesto. Giannis. Siempre Giannis. Gracias, le gustó a Alejandra el vídeo de Petrov. No sé quién es Alan Barroso, entonces no tengo opiniones sobre él. Y si es influencer, pues qué pena, ¿no? Pudiendo ser algo interesante. ¿Qué más? Bueno. ¿Por qué en el hemisferio sur no hacemos esos cambios de horario? ¿Somos más listos? Pues no lo sé, porque les pasa exactamente lo mismo, ¿eh? No ocurre exactamente lo mismo, los cambios de horario. Y yo, fíjense, en el momento clave del verano, en el momento máximo del verano, aquí cuando salgo a las 10:30 de la noche es de día. Y ahora cuando empezamos a las 7 de la noche, pues ya es de noche, por el cambio de horario y también por la inclinación del eje terrestre respecto de la eclíptica. Bueno, ¿crees que existe el periodismo objetivo? Sí. No, absolutamente. Porque aquí sale el filósofo siempre, ¿no? Entonces, yo te digo, sí existe el periodismo objetivo. Entonces aparece un filósofo. Deberíamos hacernos me voy a hacer un sock puppet del filósofo. Porque el filósofo viene y dice, la objetividad completa, la objetividad absoluta, la objetividad perfecta es inalcanzable. ¿Cómo definirías la objetividad perfecta si el ser humano es imperfecto? No puede tener la objetividad total. ¿Verdad? Entonces se sienten muy listos. Mira, no sé si hay objetividad perfecta, pero sé que hay objetividad y sé que hay subjetividad. Sé que el periodismo tiene elementos eminentemente subjetivos, siempre se los explico a mis alumnos. Sí, ya sé que tengo que hacer un día el curso de periodismo. Desde el momento en que tú decides, la primera pregunta que le vas a hacer a un entrevistado está siendo subjetivo, porque hay un montón de preguntas que podrías hacerle. Muchas de ellas las puedes eliminar por cuestiones subjetivas, porque ya se las hicieron, porque es un dato conocido, porque es una pregunta boba, porque no da información, en fin, hay baremos subjetivos. Pero luego quedan 3 o 4 o 5 preguntas con las que puedes empezar. Y tu decisión es subjetiva. ¿Cuál utilizas? Pues tú piensas que esta es mejor, tú sientes que esta lo revela mejor, tú sientes que esta te pone en mejores condiciones de luego preguntar aquella otra cosa. Perdón. Es una apreciación eminentemente subjetiva. El periodismo siempre tiene elementos subjetivos, pero lo que yo llamo periodismo objetivo es aquel periodismo que es esencialmente objetivo, que informa sin dar opinión, sin contaminar con opinión la información, sin contaminar con ideología la información, sin contaminar con falsedades o conveniencias la información. Aquel que toma la información y de la manera más honesta posible la vierte en un medio escrito, verbal, visual, y se la traslada al que tiene derecho a saber. Porque lo que haces tú como periodista es satisfacer, hacer valer o hacer cumplir el derecho de la gente a saber. Entonces, claro que existe el periodismo objetivo en ese sentido. El del filósofo no. Pero en el sentido del filósofo no existe ni siquiera el periodismo. ¿No? ¿Qué es el periodismo? ¿Cómo sabe usted qué es periodismo? ¿Dónde pone usted la línea entre el periodismo, la información y la opinión? ¿Dónde está la frontera entre la ficción y la realidad? ¿Existe la realidad? ¿Acaso la realidad no es un producto de nuestra ficción? ¿No es un producto de nuestras ideas? Ajá. Y entonces, filosofito te dice que no hay periodismo objetivo porque no hay objetividad, no hay periodismo y no hay realidad. Seguimos. ¿Cree que los medios deben evitar entrevistar o llamar a debatir a las personas antivacunas? Por supuesto. Responderles es darles lo que quieren, difusión. Vamos a la cosa de mi Substack, porque decía yo que quiero compartir lo del Substack y el tiempo avanza a una velocidad que me parece absolutamente inaceptable. Un segundo, por favor. Porque me había yo se me había olvidado poner el control del teleprompter, porque esto va por teleprompter. Miren, abandonar el sucio mundo material.
que en el Substack se llama Abandonarlo todo y lanzarse por el mundo en cuanto me sale. Vale. Con una frecuencia que raya en lo molesto, nos llegan historias de gente que, pese a tenerla más o menos hecha en la vida, lo abandonó todo para perseguir generalmente un camino espiritual de contacto con la naturaleza, con las fuerzas cósmicas, con su yo interior o con el yin y el yang de los metaversos. La historia que sabemos ver o en YouTube, o en la tele, o en los periódicos, las revistas, suele venir acompañada de una foto de alguien que fue, no sé, triunfal abogado corporativo, exitoso piloto de aviación, ingeniero de software, corredor de bolsa o corredor de motos. Una foto, por ejemplo, así. Es más, vamos a usar el ejemplo de este personaje para ubicarnos. Se trata de Axel Pons, un corredor de motos que compitió en varias categorías, incluso Moto2. Luego fue diseñador y modelo, que se entiende que fuera un camino rentable porque la carita es mono el niño. Pero contado el caso por él mismo, el ex piloto y ex modelo, que hoy tiene 33 años, lleva 6 años caminando descalzo. Y los 3 últimos ha decidido emprender un viaje por el mundo así, caminando descalzo. Está buscando a Dios o a Alá o algo así. Esto lo ha llevado a cruzar ya más de 10 países, caminando descalzo, llegando a Pakistán con el objetivo de continuar en la India con una meta clara y espiritual, decíamos, el deseo de completar la unión con Alá o Dios. Esta es nuestra manera de rezar y practicar, caminando. Otros lo abandonan todo para iniciar una banda de rock de cochera y al cabo de unos años son estrellas rutilantes que llenan estadios, o bien llegan a ser Panchen Lama Tulku de la escuela Gelug del budismo tibetano, que yo no sé qué es, pero suena muy impresionante. O bien inician un proyecto de reforestación y apertura de pozos en África y cosas así. A mí, que soy, que me perdonan, un poquito cínico, estas historias, antes que impresionarme, me producen muchos cuestionamientos. Yo soy producto de una familia tan clase mediera que te saca una lágrima. Familia que se sentía merecedora de más de lo que tenía. Y como evidencia está el hecho de que cuando alquilé mi primer departamento o piso para mí solito, cuando me fui de casa, cuando mi madre conoció mi nuevo domicilio, lo primero que dijo fue: pero ese es un barrio de pobres. Para los mexicanos me conseguí un piso en la colonia Escandón. Y entonces tuve que revelarle una muy difícil verdad. Mamá, somos pobres, no de los más pobres que hay, pero somos pobres y esto es lo que me puedo permitir. Sabiendo esto, me puedo hacer preguntas previas a emocionarme con la profunda espiritualidad o ardoroso impulso empresarial que caracteriza a estos nuevos Budas. Supongamos, por suponer yo, que el excorredor de motocicletas vive en el límite de la pobreza extrema. Para el Banco Mundial en 2025 estamos hablando de $3 al día. Que en España no necesitas más, pero bueno. Para el Banco Mundial de 2025 hablamos de $3 al día, es la pobreza mundial. Multiplicados por 365 días, olvidándonos de los bisiestos, este muñeco necesita al menos 1.100 euros al año, que multiplicados por los 6 años que lleva en su ordalía y viendo que no parece demasiado desnutrido, son al menos 6.600 euros. Ahora, como cuando caminas descalzo por el mundo no tienes un espectro amplio de oportunidades de empleo, inversión o venta de habilidades o productos, para emprender este camino necesitas un capital de 6.600 euros, que la vasta mayoría de los seres humanos, por muy espirituales que seamos, no tenemos en el banco. Analizando otros casos que andan por el mundo en condiciones bastante menos precarias de las que este joven dice experimentar, se necesita contar con al menos 15 o 20 mil euros al año para sufragar los gastos elementales de viaje, alimentación, vivienda, cámaras de vídeo para registrar la profunda entrega espiritual vía Instagram, TikTok o Facebook, el ordenador con el cual se hacen las ediciones de los inspiradores vídeos, un equipo que amerita como menos una inversión adicional de 3 o 4 mil euros. Y digo como menos porque como te dé por una buena cámara para el vídeo con un par de objetivos útiles y luminosos, ¿no? Uno de medio alcance y un gran angular y un telefoto, me vas precisando los 6.000 euros sin contar el equipo informático para la edición de vídeo, que puede llegar a otros 4.000. Es decir, el primer año necesita uno para abandonarlo todo,
un capitalito de entre 19.000 y 30.000 euros. Un estudio reciente que encontré dice que solo el 9,7% de los españoles tiene entre 15.000 y 60.000 euros ahorrados. Y esos suelen ser ahorros de muchos años de trabajo. Es difícil que un menor de 30 años de edad con una vida laboral de alrededor de una década, en el mejor de los casos, como fue el mío, tenga ese capital. O sea que solo un 9% se podría dar este lujo, o menos. Pero si el capital de la familia, ya la cosa cambia. Es decir, salvo que el esforzado buscador de la verdad espiritual sea de una familia bastante más acaudalada que la mía, familia que además esté dispuesta a financiar el caprichito, no lo podría hacer. Una familia que además tendría que estar presta a sacarle las castañas del fuego, rescatarlo y garantizar la integridad de su pellejo y de sus rastas. Si en el proceso de su búsqueda mística lo ataca, no sé, un leopardo de las nieves, se despeña en una montaña mística, su velero de la verdad desarrolla una vía de agua, se encuentra con una banda de maleantes sádicos o sufre malaria, cólera, dengue, fiebre amarilla, disentería amibiana, esquistosomiasis, Crimea, Congo, fiebre del Nilo occidental, filierasis linfática, Zika o chikungunya, que no es el nombre de un nuevo baile originario del Caribe. Es más, aunque no sufra de ninguna grave infección tropical, porque generalmente se van a países tropicales, no te encuentras a muchos de estos en la Antártida en busca de iluminación sin zapatos, el personaje debe tener una reserva no despreciable por si lo asaltan, tiene una caries, sufre diarrea, necesita gafas, le da apendicitis, necesita una buena provisión de condones, si quiere sexar sin dejar un rastro de hijos, como el de miguitas de pan de Hansel y Gretel, por los destinos más esotéricos del mundo además, ropa de cuando en cuando, cortarse el pelo o tener con qué cortarse las uñas y otras muchísimas cosas que entrarían en ese lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, que le cantaba Balú a Mowgli, poco informado como oso que era, de que hay montones de necesidades humanas para las cuales el verso y la naturaleza te lo da, simplemente no es aplicable. Cuando leo pareja colombiana dejó atrás su vida convencional y ahora viaja por todo el país con sus 2 hijos, no pienso solo en qué bonito, qué audaces, qué interés cultural, sino en cuán llena de ceros estará su cuenta bancaria como para hacer eso sin tener que dedicar muchísimas horas todos los días a ganarse los recursos necesarios para ponerles enfrente a esos hijos. No viajes por todo el país, sino 3 platos de comida al día, que estos niños igual se los zampan en el viaje. Solo un ejemplo más que me encuentro por los internetes de la vida. Adolfo dejó atrás su vida como ingeniero, convirtió una ambulancia en su hogar. Esto cuesta un dineral, ¿eh? Yo conozco una chica que se gana la vida convirtiendo furgos en casas móviles, así que póngale usted 5.000 euros para abrir boca. Y se lanzó luego a recorrer España y Europa. Cruzó en su furgoneta Turquía, Irán, Irak, Arabia Saudí. La dejó en Armenia para volver a casa, porque casa tenía, haciendo autostop en bicicleta y en transporte público. Y todo ello sin trabajar ni un segundo todos esos años. Yo pienso que Adolfo es bastante más rico que muchos que yo conozco, que se muelen trabajando con muy buenos sueldos, pero que les dan apenas para contratar un crucero por las islas griegas con su pareja, que a 1.130 euros por persona suma 2.260 eurazos. Y a los tontos nos parece un lujazo, cuando los verdaderos ricos no toman cruceros, sino que caminan descalzos, buscan a Dios, recorren 7.000 kilómetros en una furgoneta personalizada y les sobra dinero para tener casa cuando vuelven. Porque claro, casa tienen, sobre todo cuando el padre es un importante empresario inmobiliario, además de ex campeón de motociclismo. Así que usted y yo somos sin duda demasiado pobres como para darnos vida de ascetas, para ser pobres rebeldes caminantes sin zapatitos, místicos desapegados de todo lo material que no tenemos resuelto. Y esto no estaría tan mal si no tuviéramos que soportar las ínfulas de superioridad moral de todos los que nos quieren contar esta historia de lo abandono todo, menos la cuenta bancaria, la visa y a mamá y a papá. Pues sí, esto es más o menos lo que estamos haciendo en el Substack
Y me gustaría saber qué les parece, porque yo siempre que vi a esta gente, ¡ay, lo dejó todo! ¿Qué dejó? Si lo que se llevó puesto es un montón. Y lleva la tarjeta de crédito. Y alguien la paga todos los meses. ¿Por qué cree que algunas de las antiguas colonias inglesas son prósperas y las que eran españolas no lo son? ¿Cuál antigua colonia inglesa es próspera? Estados Unidos no fue exactamente una colonia inglesa. Las 13 colonias ni siquiera eran exactamente colonias. No eran colonias como lo fue la India, cuya prosperidad es reciente, por cierto. Sudáfrica, que no es próspera. Jamaica. No sé, ¿a qué te refieres? ¿Qué antiguas colonias inglesas son prósperas? Las que eran españolas no lo son. Yo creo que tenemos menos, históricamente tenemos menos pobreza en América Latina que en la India. Por lo menos no tuvimos hambrunas. La India hasta los años 40 tuvo hambrunas. Y no tenemos los problemas raciales de Sudáfrica. No sé a qué te refieres. Creo que es una concepción un poco rara. ¿Le gusta David Bowie? No, pero su música tiene cosas que me gustan. Él en lo personal no. ¿Qué nos puede contar sobre Jorge Ibargüengoitia y el caso de las Poquianchis en México? A ver. Jorge Ibargüengoitia fue, si mal no recuerdo, un exiliado o hijo del exilio español que tiene un par de novelas muy divertidas, pero que yo recuerdo básicamente porque estaba aquí en España cuando murió Franco. Y las crónicas que enviaba a Excelsior sobre los últimos días de Franco eran absolutamente hilarantes. Y contaba chistes que no se podían contar en España, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de eso, de Ibargüengoitia de España, pero caso de las Poquianchis, a ver, me acuerdo vagamente, podría investigarlo un poco más si les interesa, pero la historia es esta. Eran unas mujeres, hermanas, si mal no recuerdo, que tenían un prostíbulo de nivel absolutamente bajo para las clases más desprotegidas, más pobres, más dejadas de la mano de Dios, y que captaban chicas, luego las obligaban a abortar. Estamos hablando de los años 50, si mal no recuerdo. Déjenme buscar por lo menos ese dato. Pero entonces no habla, o sea, allí no había ni anticonceptivos ni cosa por el estilo, ¿no? Entonces, no, es que lo malo es que cuando la Netflix hace una serie, de pronto todo se refiere a la serie y nada se refiere a la realidad de los hechos a los que nos queremos referir. Eso es gravísimo. Pero bueno, las Poquianchis operaron en Guanajuato y Jalisco, esto es de proceso, entre 1945 y 1964. En las mujeres que operaron una red de explotación sexual y que hacían que las mujeres abortaran, y las que querían dejar el negocio, pues eran asesinadas. Entonces, finalmente fueron descubiertas, si mal no recuerdo, que decía, a ver, tenían un régimen de control absoluto sobre sus víctimas. Cuando una enfermaba y quedaba embarazada o ya no era considerada rentable, era asesinada. Los métodos incluían envenenamientos, golpiza y entierros clandestinos. Las investigaciones oficiales confirmaron más de 90 asesinatos, pues las enterraron allí mismo en las casas, chozas prácticamente que tenían, donde se practicaba la prostitución forzada. Versiones extraoficiales estiman que la cifra puede superar las 150 víctimas entre mujeres, clientes, recién nacidos y fetos. El caso se descubrió en 1964, yo tenía 9 años y tuve alguna conciencia de ello por los dos periódicos absolutamente horribles de nota roja, de sucesos se llamaría en España, que había aquí en México en aquel entonces, el Alarma, que era amarillo y negro, y el Alerta, que era rojo y negro, y que tenía unas portadas con cadáveres y con gente destazada y
putrefacta. Era absolutamente increíble. Sería ahora imposible pensar que en los puestos de periódicos se pudiera ver eso. Y yo como niño me escandalizaba que los niños pudieran ver eso, me parecía muy mal, sin darme cuenta que probablemente también a mí me afectaba, ¿no? Fue uno de los capítulos criminales más impactantes de la historia del siglo XX. Fueron detenidas las 3 de las hermanas, Delfina, María de Jesús y María Luisa, que recibieron condenas de 40 años de prisión por homicidio, secuestro y lenocinio. Era la cuarta hermana, ya había muerto. Eran las 4, que se llamaban las poquianchis porque decían que era de a poquianchis, que quiere decir de a poquito se hacían las cosas. No sé cómo era el asunto allí. Pero luego, Felipe Castell hizo una película horrorosa en 1976 que yo recuerdo, se llamó Las Poquianchis, y ahora el Netflix hizo Las Muertas, hizo una serie en 2024 bajo la dirección de Luis Estrada, pero no sé cómo estuvo realmente. Yo creo que los documentales, las series basadas en, pero siempre tienen problemas y no les tengo mucha tranquilidad. Pero bueno, ese es más o menos la historia de Las Poquianchis. Fue un momento terrible de crímenes en una época en la que eso era más fácil, era tan fácil de hacer como ahora, fíjate. Una época intermedia en que no se podía. Partenón fue en Zihuatanejo, la casa, perdón, tiene razón. Arturo Durazo Moreno, que fue muy amigo de López Portillo, que fue policía y que luego López Portillo convirtió en jefe de la policía, porque pudo hacer, el tipo más corrupto imaginable, hizo un Partenón en Zihuatanejo, su casa en San Andrés Totoltepec, que era más o menos de la misma idea, o sea, mármol blanco por todos lados. Y yo lo sé, porque yo fui asistente de investigación en un centro de primatología que había puesto un investigador de la UNAM en San Andrés Totoltepec, porque en la huelga anterior le habían matado a todos sus animales en el bioterio, porque los huelguistas no atendieron a los animales, y como él hacía cosas a largo plazo, puso un centro de primatología alejado de la UNAM, fuera del campus de la UNAM, para que no le afectaran las huelgas. Y yo durante unos meses, porque me interesaba la investigación, como voluntario trabajé como asistente de investigación allí. Entonces dejábamos nuestro automóvil en la casa del que era el de los caldos platas. Nos dejaba. Luego caminábamos, porque había que caminar un poco por monte, 10, 15 minutos, pasabas junto a la casa de mármol blanco de Durazo y llegabas al centro de primatología de San Andrés. ¿Me podría compartir su concepto que tiene sobre los pobres de derecha? Pues que no tengo un concepto. Yo creo que hay muchas motivaciones para ser pobre y votar a la derecha, ¿no? Desde las religiosas, que creo que son muy relevantes, muy importantes. Los rojos somos ateos, somos enemigos de la religión, y entonces ahí ya tienes un punto. Si somos enemigos de Dios, pues a la derecha no les resulta más fácil que decir yo soy cristiano y ya, votan por ellos, ¿no? De hecho, ahora que lo digo, recuerdo que fue uno de los argumentos que usó Bertrand Russell contra Lenin cuando hablaron de materialismo histórico, ¿no? Materialismo histórico establecía que los intereses económicos eran los fundamentales, la economía es el motor fundamental de la historia, y esto lo creía Lenin. Y creo que Bertrand Russell le presentó a Lenin en su conversación que tuvieron en 1920 o 21, le dijo a Lenin, a ver, hay muchos casos en que el obrero cristiano va a votar al patrón cristiano que lo explota antes que al sindicalista socialista que quiere reducir su explotación. Porque el patrón es cristiano y el sindicalista no. Entonces esa es una de las razones por las cuales tienes pobres de derecha, la religión. En otros casos hay la convicción de que las promesas de la derecha son creíbles. Se presentan como creíbles, sobre todo al principio, cuando no has gobernado. Cuando Vox no ha gobernado, puede prometer lo que sea, lo mismo que hace Podemos. Puede prometer absolutamente lo que sea y puede resultar enormemente convincente porque puede utilizar un discurso enormemente
enormemente de camuflaje, enormemente mimético, que finge tener un interés real por las vivencias, los intereses, las experiencias y las necesidades de los más pobres. Yo creo que no hay una sola explicación, y uno de los errores de este mundo es precisamente buscar explicaciones sencillas a problemas complejos. Y la idea de que los pobres voten, y la idea de que los madrileños voten a Ayuso con 7,000 muertos encima, y la idea de que el PP tiene oportunidad de ganar nuevamente en Valencia, pese a que el actual presidente fue el irresponsable cuya inacción causó el desastre más profundo de la Dana hace un año, a mí me parece siempre problemático. Hay gente que lo explica de distintas maneras. Yo creo que todas las explicaciones tienen parte de verdad, pero ninguna lo es del todo. Dice Alfred, Ingeniería Proyectos. Acabo de empezar a leer El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Gran libro. Súper recomendable para todos los que les guste el contenido de este canal. ¿Sí? Yo creo que sí. No vi más que 2 o 3 de Black Mirror. Me pareció muy tecnofóbica y la dejé. ¿Para ti qué es la opresión? La opresión es aquello que no te permite actuar con libertad. No. ¿Consideras que algunos sectores de la izquierda se distorsionan este concepto? No lo sé. No lo sé. Si no me das ejemplos es como imposible. ¿Qué piensas de las cartas exhibidas por Isabel Presley sobre Vargas Llosa? Me dan... Vamos, me podrían importar menos si me importaran algo. Me tienen totalmente sin cuidado. Que se fue de vacaciones Dina Boluarte, también no lo sé, no tengo informes. Pregúntame muchas veces, te voy a no responder muchas veces. ¿Es probable que Zoran Mamdani sea el próximo alcalde de Nueva York? ¿Crees que al igual que AOD, ¿quién es AOD? ¿Es demasiado de izquierdas para Estados Unidos? Ni de lejos. Acabo de ver una entrevista grande con él, con Jon Stewart, y el tipo no es ni demasiado de izquierdas ni mucho menos, ¿no? Probablemente tiene ideales muy de izquierda. ¿Cuál los tengo yo? Hombre, la propiedad general de los medios de producción por parte de los trabajadores, que no del Estado, me sigue pareciendo una buena idea, siempre y cuando, claro, también los administradores sean trabajadores y también el empresario sea trabajador y sea copartícipe de la propiedad de las empresas. Pero sí es muy raro. Pero no, hoy a Mamdani lo que él está planteando son cuestiones que él mismo lo dice. Está planteando reorganizar Nueva York sin necesidad de incrementar recursos, sino de utilizar recursos que están empleando mal y que se pueden utilizar para mejorar la vida de los neoyorquinos de manera relativamente fácil. Entonces yo lo estuve oyendo. Le he oído discursos, pero los discursos... Pero cuando tienes una entrevista aguda, como la que le hizo precisamente Jon Stewart, yo creo que no es demasiado de izquierda, pero lo presenta... A ver, Donald Trump está diciendo que es comunista, y este tío está lejísimo de ser comunista. Él es socialista democrático, no socialdemócrata. Los socialistas democráticos siguen teniendo exactamente los mismos ideales que los comunistas, pero no por la vía de la revolución, sino por la vía de la democracia. Los socialdemócratas estamos un poco más reconciliados provisionalmente con el capitalismo, en lo que tenemos una mejor idea. Así que usted es muy capaz, no todos son así. Yo no creo que soy muy capaz. Me ha costado aprender cosas como siempre me ha costado aprender cosas. Pero es que siempre he estado dispuesto a hacerlo, ¿no? Yo creo que es lo que me impide envejecer. Yo cumplo años, pero trato de no envejecer porque estoy al día de los cambios y creo que el cambio es tan inevitable que tengo que ser parte de él. No estoy, en mis tiempos son estos. Sí, en los años 70 mis tiempos eran los 70, en los 80 mis tiempos eran los 80. Hoy mi tiempo es mi 2025.
Dale con la Dina Boluarte. ¿Crees que si insistes mucho o qué piensas de la situación colombiana? No tengo idea cuál sea la situación colombiana, así que no tengo nada que decir. ¿Qué libros de ciencia ficción usted disfrutó más? Soy Leyenda, así de rápido. Soy Leyenda, eh, los cuentos de Theodore Sturgeon, los cuentos de Mac Reynolds, eh, Tiempo para amar de Robert Heinlein, La luna es una cruel amante de Robert Heinlein, no me acuerdo cómo se llamaba ese, una sobre rebelión de robots buenísima. Los cuentos de Harlan Ellison, soy más de cuentos, fíjate, que de novelas. Es de lo que me acuerdo en este momento, y yo creo que eso es revelador, ¿no? Que es porque hace muchos años que dejé de leer y yo soy un lector de tiempos de la Edad de Oro y posterior, los años 70, 80 hasta 90. Y esos serían, digamos, los que recordaría con más claridad, con más relevancia. Fíjate, ahora que dices, Tony Luis 4907, Trump haciendo cosplay de Ceausescu, pero más horrible. Es muy curioso como una de mis bandas más queridas, que es, como muchos saben, Oyster Band, que acaba de retirarse finalmente de los escenarios, inmediatamente el cantante hizo otro grupo y ya salió de gira, el John Jones Trio, porque John no puede vivir sin cantar. Pero Oyster Band, que es una banda muy de izquierda, muy anarco-punk, anarco-folk punk, hizo la única canción sobre la fortuna de los Ceausescu. Y es una canción absolutamente aterradora, se llama Los zapatos de Elena. Y dice, ¿cómo te puedes poner 1000 pares de zapatos? Y cuando la gente entra, y cuenta cuando la gente entra a las casas de Ceausescu y lo que se encuentra, la riqueza absolutamente ofensiva, los baños con grifería de oro, que son como los que tiene Donald Trump, por cierto, que ahora que lo dices. Siempre me ha gustado mucho esa idea y se llama la canción precisamente Elena's Shoes, los zapatos de Elena, de mis queridos Oyster Band, que además los conocí en persona, sobre todo a John y al guitarrista, al violinista. Pero les leo un cachito, simplemente, si vas a despreciar la riqueza idiota como la de Trump, esto viene tanto al caso. Porque dice, los rebeldes atacan el palacio que encuentran en los gabinetes del poder secretos dejados atrás. ¿Es el juicio hasta el hueso? No. Son grifos de baño de 19 quilates, teléfonos de marfil, sábanas de satín negro, cajas de cerveza alemana, películas pornográficas, un candelero destrozado, ¿cómo se llama? Smokings de la mejor tela, cristales en la manga, armarios llenos de objetos que no podrías creer. ¿Cómo puedes usar 1000 pares de zapatos cuando tienes ese blues de caminar? Cuando tienes ese blues de caminar, solo un par te bastaba. Así que ponte en los zapatos de Elena. No le dieron tiempo de elegir. Y ella dijo que prefiero morir que verme como una perdedora. Dijo, prefiero morir. Y esto es cantado evidentemente después del fusilamiento de los Ceausescu. Vamos a hacer otra cosa que tengo muchas ganas de hacer. No me está dando tiempo de nada de lo que yo quería, me estoy enojando. Pero bueno, esto fue casi un compromiso. Entonces, las bobadas de Byung-Chul Han. A ver, ¿quién es Byung-Chul Han? Es un filósofo
filosofeta, filosofino, filósofón surcoreano. El jurado de los premios Princesa de Asturias, ahora, claro, dijo que se le entregaba un premio por su brillantez para interpretar los retos de la sociedad tecnológica. Vamos a ver que también interpreta los retos de la sociedad tecnológica. Su obra revela una capacidad extraordinaria para comunicar de forma precisa y directa nuevas ideas en las que se recogen tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente. A mí lo de las tradiciones filosóficas ya saben que puede tenerme sin cuidado, pero lo de nuevas ideas me parece maravilloso, así que vengan. El análisis de Han resulta sumamente fértil y proporciona explicaciones, cuidado, sobre cuestiones como la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas. Su mirada intercultural arroja luz sobre fenómenos complejos del mundo contemporáneo y ha encontrado un amplio eco entre público de diversas generaciones, que es una forma de decir que es como Claudio Coelho, pero para gente un poco más sofisticada. Es el de arriba a la izquierda. Como ustedes ven, pues es guapín, usa la coletina, me recuerda muchísimo a Toshiro Mifune, que no era coreano, cierto, pero que fue el primer oriental que pudo encontrar un sexy en Occidente, por lo menos gracias al cine. El actor fetiche de uno de los mejores directores del mundo, Akira Kurosawa. Entonces, yo soy un fan de Akira Kurosawa a muerte. Entonces, Byung-Chul Han es como Claudio Coelho, porque él hace libros para la gente. Entonces son un poco, a mí siempre me dieron la impresión de ser un poco de onda entre coaching y self-help y lloriqueo sobre la realidad, pero muy infantil o muy de niños, ¿no? Entonces vamos a ver, yo hice un pequeño recorrido, voy a tratar de no detenerme demasiado en ello, sobre lo que dijo. Bueno, él dijo que era como Sócrates. Él, como Sócrates, dijo que él su visión era agitar a los atenienses, criticarlos, irritarlos y recriminarlos, pues que él era también, él asumía esto. Por supuesto, hay miles de filósofos que han dicho que los filósofos deben hacer otra cosa, pero él elige este porque mola, y sobre todo mola más si vas a hablar en España. Porque si empiezas a citar filósofos japoneses o coreanos, no pega tanto como si citas a Sócrates, que tiene cartel. Bueno, yo soy filósofo, dice. Me encantaría saber qué quiere decir eso. Si alguien puede definirme qué calcetines quiere decir yo soy filósofo, se lo voy a agradecer. Y he interiorizado esta definición socrática de la filosofía. Mis textos de crítica social han causado irritación. Yo no lo he visto, pero igual sí. Y han desadormecido a muchas personas. O sea, el señor se tiene en una alta concepción. Pero no me voy a meter por ahí. La tesis que yo amonesta a la sociedad con una tesis que es irritante. La limitada libertad individual que nos propone el neoliberalismo no es más que una ilusión. La ilimitada libertad individual que nos propone el neoliberalismo no es más que una ilusión. Bueno, es interesante porque el neoliberalismo es una aproximación económica definida muy a grandes rasgos en El neoliberalismo y sus prospectos, el artículo de 1951 de Milton Friedman, que llevaron a la práctica y al exceso Margaret Thatcher y el señor Ronald Reagan. ¿Qué quiere decir neoliberalismo? Lo hemos explicado aquí en muchas ocasiones. Fundamentalmente es la retirada máxima posible del Estado de las cuestiones de la economía para permitir que entren en acción las mágicas, dogmáticas y muchas veces imaginarias fuerzas del Estado, como la que tenemos nosotros allí, que es la mano invisible del mercado, que se pone visible para este canal, porque si no ustedes no la verían. Bien, pues entonces el neoliberalismo no nos propone una libertad ilimitada. No veo en qué sentido la idea de privatizar la mayor cantidad posible de las empresas del Estado, retirar al Estado de la regulación, del empleo, de los sindicatos, de un montón de cosas, tenga que ver con la libertad ilimitada. La libertad ilimitada del dueño de las cosas quizás sí,
pero para la ciudadanía ni lo proponen ni les importa. Ni está presente el ciudadano común y corriente, el usted y yo que andamos por la calle persiguiendo el muslo de pollo que nos vamos a comer mañana. No les, los neoliberales les tenemos sin cuidado. Entonces, ya de entrada me extraña muchísimo esta idea. Aunque hoy creamos ser más libre que nunca, la realidad es que vivimos un régimen despótico neoliberal que explota la libertad. Si la libertad es una ilusión, no puede explotar. Pero el régimen neoliberal, primero que nada, no vivimos en un régimen neoliberal. Por lo menos en la mayoría de los países vivimos en regímenes donde el Estado juega un papel importante dentro de la economía y tiene una función, sobre todo en términos de salud, de educación, de control del tráfico y un montón de cosas, ¿no? Creemos ser más libres que nunca. Yo creo que podemos demostrar que la gran mayoría de los seres humanos son más libres que antes. No sé si que nunca, pero que antes, que a principios del siglo XIX, por ejemplo, absolutamente. Más libres en su capacidad de moverse, más libres en su capacidad de educarse, más libres en su capacidad de cuestionar la realidad a su alrededor, más libres en su capacidad de expresarse y de pensar distinto. Porque en las épocas anteriores pensar te podía costar la cabeza. Ya no vivimos en una sociedad disciplinaria donde todo se regula mediante prohibiciones y mandatos. No, por eso somos más libres, Byung. Bueno, Han, ¿cómo te llamas? Sino en una sociedad del rendimiento que supuestamente es libre, no lo sé. Y donde lo que cuenta presuntamente son las capacidades, no lo sé. ¿Me entienden? Está haciendo afirmaciones tremendamente complejas. Vivimos en una sociedad del rendimiento. No. Podemos vivir en una sociedad del cumplimiento, pero no del rendimiento. Sí, en algunos casos el mayor rendimiento, la mayor productividad, por supuesto que son recompensados y demás. Pero en muchos espacios de la vida no. Esta generalización absoluta me resulta a mí sumamente alarmante. Pero lo que cuenta son las capacidades. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que lo que cuenta son las capacidades? Presuntamente. Y si presuntamente es cierto, ¿qué es la realidad? Esto se puede estudiar sociológicamente, no tiene ningún problema, ¿eh? Se me pueden ocurrir varios experimentos rápidamente para determinar hasta dónde el rendimiento, el mejor rendimiento es siempre mejor que la repetición constante de la misma acción. La sensación de libertad que generan esas capacidades ilimitadas, no tenemos capacidades ilimitadas, todos tenemos capacidades limitadas. Es solo provisional y pronto se convierte en una opresión. La sensación de libertad se convierte en una opresión. Podemos hacer un estudio, nuevamente, podemos decirle a la gente, usted se siente libre. Bueno, sí, mire, yo me sentía libre hasta el martes, pero el miércoles ya era una opresión esto. No tienes una idea. Así, mira, como si me estuvieran haciendo presión con un torno en la cabeza. Una opresión que es más coercitiva que el imperativo del deber. O sea, usted hace las cosas ya porque tiene el torno en la cabeza y no porque considera que debe hacerlas. Sí. Bueno, vamos a hacer una encuesta y ver si es cierto esto o no. Uno se imagina que es libre, pero en realidad lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente. ¿Cómo se define explotarse a sí mismo voluntariamente? Porque mira, involuntariamente cuando te explotan es cuando te sacan beneficios más allá de lo razonable, quitándotelos a ti. Cuando tú te explotas voluntariamente, te sacas beneficios que no te das a ti. Explotarse voluntariamente y con entusiasmo hasta colapsar. Oiga, señor, ¿usted cada cuándo colapsa? ¿Colapsa seguido? ¿Colapsa los martes? ¿Colapsa de noche? ¿O tiene usted a colapsar más cuando el Barça le gana al Madrid? Ese colapso se llama burnout. No, se llama agotamiento, pero no lo sufrimos todos. No
No es una visión general, es la visión probablemente del tipo de oficinista de derecha que lea Dilbert. Pero no es generalizable a todos los seres humanos. Somos como aquel esclavo que le arrebata el látigo a su amo y se azota a sí mismo. La imagen es bien literaria, la imagen es bien bonita, la imagen es bien sugerente, la imagen no tiene ningún sentido. No nos está revelando nada sobre nosotros mismos. La autoexplotación es mucho más eficaz que ser explotado por otros. Nada de lo que ha dicho tiene sentido y mucho de lo que ha afirmado no es válido a menos que tenga sustento en un estudio real sobre la psicología y la sociología de la gente, que es lo que los filósofos nunca hacen. Para eso requieren a los científicos. Y luego dicen que los científicos no saben lo que hacen, por supuesto, pero que ellos son los que controlan lo que hace la ciencia. Le dan su dirección a la ciencia. También he señalado en varias ocasiones los riesgos de la digitalización. Por supuesto, porque esto está de moda, porque esto gusta muchísimo. Cuando tú dices que la culpa la tiene otro, vas bien, estás haciendo el populismo correcto. Ahora, si la culpa la tiene la tecnología, hijo mío, si esto ya pasaba entre los antiguos romanos. No es que esté en contra de los smartphones ni de la digitalización. No, papá, porque vives de eso. El teléfono inteligente puede ser una herramienta utilísima. No habría problema si lo usáramos como instrumento. Lo que ocurre es que en realidad nos hemos convertido en instrumentos de los smartphones. Mira, la relación usuario del instrumento con el instrumento es una relación donde el usuario del instrumento ejerce una acción volitiva debido a su agencia voluntaria y moral sobre un objeto inanimado o no inanimado, puede ser un perrito, por ejemplo, para que este perrito haga lo que la voluntad del manipulador de la herramienta del instrumento quiere. Los smartphones no tienen agencia. No sé, es por contar algo, ¿no? Es el teléfono inteligente el que nos utiliza a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo nos puede utilizar un teléfono inteligente? Es todo poesía para endulzar la oreja del tecnófobo de barrio de clase media. Lo suficientemente informado como para tener una idea de cómo está el mundo y lo bastante desinformado para no tener una idea de cómo funciona eso que está en el mundo. No es que el smartphone sea nuestro producto, sino que nosotros somos productos suyos. Y yo me imagino dos smartphonecitos haciendo plin, 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 sale un niño. Ok, estoy siendo totalmente ridículo, lo sé. Pero ¿cómo se puede tomar esto en serio? ¿Cómo se puede considerar que esto merece uno de los más importantes premios intelectuales del puto planeta? Es papilla intelectual de cantante de protesta desinformado, rodeado de los que cantan Kumbaya y que se lo creen porque pues, es mono y es filósofo, y lo que dice suena emocionante, aunque no tenga ningún sustento en la realidad. Las redes sociales también podrían haber sido un medio para el amor y la amistad, y lo son. ¿Tú sabes la cantidad de parejas que en Estados Unidos se hacen a través de las redes? No creo que lo sepa. Pero lo que predomina en ellas es el odio, los bulos y la agresividad. No. De hecho, ha tenido que haber un intento directo por parte del dueño de una de esas redes sociales, una decisión voluntaria de hacerlo de llenarlo de odio, porque era demasiado buena ondita Twitter para ojos de gente como Elon Musk. No nos socializan, sino que nos aíslan. Me están viendo en este momento, a ver, por favor. 236 personas. Solo a 158 les gustó. No sean malos. Y a uno no le gustó. Bueno, ese ya sabes. No estamos socializando. Estamos aislados, agresivos y sin empatía. La inteligencia artificial puede ser muy útil, pero existe el riesgo de que el ser humano acabe convertido en esclavo de su propia creación.
puto complejo de Frankenstein que denunció en su momento Asimov con los principios de la informática. Esta idea de que hay cosas que no debes saber o que no debes hacer y tu creación va a acabar destruyéndote. Es el complejo Frankenstein. Por favor, que lo popularice un señor que se llena de dinero y de prestigio repitiendo esto tantos años después de la muerte de don Isaac. Y finalmente, para terminar, no voy a ahondar más en esto, sigue su discurso de largo rato, porque algo no va bien en nuestra sociedad, y tú sabes que decir eso siempre tiene cartel. Cuando le dices que no va bien y cómo lo arreglamos, ya es donde se jode mucho el invento. He reflexionado mucho sobre la creciente pérdida de respeto en nuestra sociedad. Hoy en día, en cuanto alguien tiene una opinión diferente de la nuestra, lo declaramos enemigo. Y antes no, hombre. Fíjate, durante todo el medievo, tú podías rápidamente tener una opinión distinta de la del señor obispo y nadie te iba a declarar hereje y a quemarte o ejecutarte de maneras enormemente creativas, porque no todo era andar quemando gente, que hay que cuidar la leña. Eso de la falta del respeto, ya lo decía, ¿quién era? Un griego, uno de los griegos estos que luego también lee. La falta de respeto, ya tiene una opinión diferente a la nuestra, lo declaramos enemigo. No, sí. Y en el Japón de los shogunes tú podías opinar distinto con toda la frescura del mundo. Y entre los aztecas ni te digo. Entre los aztecas podías absolutamente estar hasta en desacuerdo con el nombramiento del güey Tlatoani, que no te iba a pasar absolutamente nada. Porque a lo largo de toda la historia humana, o eso es lo que nos está tratando de decir este personaje, no era enemigo aquel que tenía una opinión diferente de la nuestra, pero en estos tiempos esto ha cambiado y nos enfrentamos a este horror. Ya no es posible un discurso sobre el que se base la democracia. Ya no es posible. Este señor ya la dio por muerta. Habemos millones de personas luchando por la democracia porque creemos que sí es posible un discurso sobre el que se basa la democracia. Pero él ha decretado que no y le dan un premio. Ahora di tú que la democracia tiene una oportunidad, que estamos luchando por ella y que es el futuro y no te van a dar un premio. ¿Por qué? Porque cuando sale el medio pollito gritando que el cielo se cae, le hace caso a todo el mundo. Y este señor, ya no voy a ir más allá. Ya no voy a ir más allá de su discurso. Este señor no hace otra cosa. Se tiene una alta estima, yo creo que está muy bien eso, uno tiene que no puede vivir denigrándose, pero creo que es enormemente vergonzoso que es que no es otra cosa, es papilla, es una especie de mousse de chocolate donde hay más aire que chocolate. Los buenos mousse hay más aire que chocolate. Para gustos de gente que él ya sabe lo que piensa y lo único que hace es repetirlo de una manera atractiva. Y por eso me parece cada vez más un simple y sencillo Claudio Coelho con ínfulas y, bueno, eso sí, increíblemente más guapo. Bueno, hay un lingüista mexicano que dice que los errores ortográficos no existen, que es estúpido. Siempre y cuando los demás puedan entendernos, y si no pueden, ¿quién pone cuándo pueden y cuándo no pueden entendernos? Los errores ortográficos existen porque tenemos reglas ortográficas que han surgido además por sí solas, ¿no? Luego la RAE está metiendo bases donde no debe, porque decía el Quijote que el vulgo y el uso son los únicos que tienen poder sobre la lengua. Pero las reglas ortográficas sí existen y no importa que los demás puedan entenderte. El problema es cuando se pueden entender dos cosas distintas, que es muy fácil con un error ortográfico, con un error gramatical, una coma mal puesta, pues es la diferencia entre la guerra y la paz. Estas posiciones muy extremistas son muy guay. Sales en el periódico. Pero las reglas ortográficas cumplen una función que facilita la comunicación verbal y la comunicación escrita.
Sí hay errores ortográficos en, en el habla, me imagino. Sí, sí, los hay, ¿no? Cuando dices una letra incorrecta, por ejemplo, en vez de decir es usted un imbécil, es usted un imbécil. Ah, pero me entendió, pues es usted un imbécil. No, hombre, no. No, por favor. Bueno. ¿Qué opina de las quejas por sobreprecio de los conciertos del regreso de Rush? Que, bueno, primero que nada, sí hay un problema con los conciertos en general, porque en general los está controlando una organización, una serie de organizaciones que abusan. Pero por otro lado, los grupos de rock son empresas, son negocios. Es muy bonita la música, pero los músicos comen y los músicos muy exitosos les gusta comer muy bien y les gusta ganar mucho dinero. Y entonces yo creo que ahí confluyen las dos cosas. A la gente se le olvida por el amor que le tenemos a Rush. Yo soy un fan de absoluta entrega de Rush, lo considero uno de los mejores grupos de la historia. Y el otro día tuve una bronca en Twitter brutal por decir que tenía que estar entre los 10 mejores grupos de la historia. ¡Ay! Hubo gente jalándose los pelos. No, mejor los Ramones. Por favor. Pero aún así sé que dicen, sí, queremos salir a cantar, también queremos ganar dinero. Geddy y Alex Lifeson. Entonces, yo no sé, eventualmente alguien les va a preguntar en una entrevista y lo hablamos cuando ello ocurra, ¿no? Pero yo creo que sí van a tener que responder, porque finalmente son parte importante del asunto. ¿Qué piensas de la meritocracia? ¿Crees que es un cuento o es posible en ocasiones muy limitadas y en espacios cerrados? No sé a qué te refieres con meritocracia. Que si al mejor alumno le dan la mejor calificación, sí, así ocurre. Que si al mejor trabajador lo suben de puesto, sí, eso ocurre. Si puedes alcanzar el éxito y hacerte multimillonario solamente con base en tus méritos, porque eres muy inteligente y sin un papá millonario, nada es más difícil. No sé a qué te refieres con meritocracia. Entonces, no lo sé. Serpa Camilo, preguntaste lo de la democracia o soberanía, te lo contesté en los comentarios y vas a estar hoy en los comentarios, creo, te saqué porque ya me pareció irrelevante, pero lo comenté en los comentarios del canal. Primero revisa si hay respuestas a tus gloriosos comentarios antes de repetirlos por aquí, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada con el audio? Un error mío muy sencillo. Pero es difícil de explicar. Las escenas las va uno copiando. Y tenía una escena que estaba muteado el sonido. Y esa la copié para poner todos los comentarios. Entonces todos los comentarios estaban muteados. Es absurdo. Pero bueno. La colonia Escandón es igual de carísima que la Roma. Ahora lo será. Cuando yo vivía en la Cerrada 13 de septiembre número 13, era un puto vecindario. Alquilábamos jóvenes muy pobres, los pequeñísimos pisos que había allí. Yo tenía una cocina más o menos así de ancha. Luego una sala, salón, comedor, dormitorio, sala de billar y todo, de 4x5. Y luego un baño donde no te podías duchar con la novia. Y si no te cuidabas mucho a la hora de estarte dando un regaderazo, te desgraciabas la espinilla con el excusado, porque era absolutamente diminuto. Y era lo que nos podíamos permitir muchos jóvenes estudiantes y trabajadores universitarios. No, ahora. A ver. Déjame ver. La Cerrada 13, joder, pastas y empanadas gourmet en la calle de David Herrera junto a la mía. No, esto ha cambiado muchísimo. No, aquello era de pobres. Lo que había en la esquina de la Cerrada 13 de septiembre con la calle 13 de septiembre en la Escandón era una de las últimas pulquerías que había en México.
sea que no. Hoy afirmaron algún historiador que la Tercera Guerra Mundial ya sucedió y lo fue la Guerra Fría. ¿Usted qué opina? Es cuestión de semántica. La llamas como se te dé la gana y ya. Mira, mejor, ya que estamos hablando de la IA, pues yo escribí también en el Substack algo sobre inteligencia artificial que quiero compartir con ustedes y además me da oportunidad de usar, que hace mucho que no la uso, nuestra introducción sobre las crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Pues sí, vamos a hablar de esto que se llama el microuniverso de la inteligencia artificial. Siempre que yo diga inteligencia artificial trataré de ponerle comillas aéreas, pero si no ustedes imagínenlas, porque inteligencia allí no hay ni una. No hay inteligencia, solo es artificial. Bien, pero vayamos a lo que vayamos. El día que visité los museos capitolinos de Roma en 2014, me encontré en la sala de Venecia del siglo XVI con la más hermosa Magdalena penitente que he tenido en la vida la oportunidad de ver. Esta cosa gloriosa. Esta Magdalena penitente pintada por Tintoretto entre 1598 y 1602. Como fotógrafo que soy, los destellos de luz en los ojos y el labio inferior de la Magdalena me parecieron magistrales y expresivos, igual que las luces de su cabello y de la uña del meñique. Esa luz en la uña del meñique es una genialidad de Tintoretto. Más que plañidera, más que llorando como se tenían que pintar las Magdalenas penitentes, es una Magdalena reflexiva. Su belleza es enorme. Está ubicada entre la noche y el día es el que le está dando luz. La noche está a la derecha y está la luna, una luna preciosa, tintoretera. Algo de irreverente tenía que este cuadro, tal como está hoy en los museos capitolinos, tuviera como su más cercano compañero una manguera de incendios. Y yo tomé esta fotografía del modesto rincón donde está metida esa Magdalena gloriosa de Tintoretto. Traté de ver en internet si hay otra foto que muestre este cuadro magistral en su entorno antiincendios, o si hay alguna mención de la manguera antiincendios en inglés o en español. No lo sé en otros idiomas, entonces no hago la búsqueda en otros idiomas. Así que para efectos de este comentario, basta decir que es muy probable que las IA entrenadas en la pintura renacentista o en los museos romanos no pudieran saber, hasta que pasen por este Substack y se habla en español, qué elemento pedestre como esa pobrecita manguera de incendios acompaña la gloria al óleo que nos dejó Domenico Tintoretto. Menos sabrán esas inteligencias artificiales la emoción que sentí yo al dar la vuelta, entrar a la puerta, dar la vuelta y encontrarme con ese cuadro que me había estado esperando al menos 412 años para disfrutarlo en toda su enorme gloria. Por supuesto, no van a saber nada de mi mirada al recorrer su modesta superficie de 114,4 por 92 centímetros, aunque habrá inteligencias que por supuesto tengan guardado ese dato aritmético. Y menos tendrán noticia hasta que lean mi Substack, si es que se entrenan con él, de que una y otra vez al contar este descubrimiento que me emociona, es una de mis grandes emociones pictóricas, he traicionado al pobre Tintoretto atribuyéndole este cuadro a Tiziano, cuyas Magdalenas además para remate me resultan horrorosas. Tiene un montón de Magdalenas Tiziano, hacía copias como rosquillas y eran todas feísimas. Yo no sé si nos hemos acostumbrado tanto al mundo virtual que se nos olvida que es enormemente limitado. Internet y el mundo virtual y todo esto es pequeñísimo. Y la inteligencia artificial vive solo dentro de esos estrechísimos límites. Nos han contado tantas milongas sobre la IA, sobre todo nos las cuenta un montón de personas que no saben exactamente qué es una IA o qué son las varias IA de este mundo, que estamos perdiendo de vista lo esencial. La inteligencia artificial no surge como nosotros por más que nos pueda imitar. No puede tener sentimientos, porque los sentimientos nacen de las necesidades orgánicas.
de su existencia y de su satisfacción. Y no me refiero a cosas tan complejas como las angustias existenciales de filósofos que se creen profundos como el señor Han, sino de lo básico: comer, beber, sexar, eludir el dolor, perseguir el placer y organizárselas para seguir vivos. De ahí que cuando alguien empieza a tener alucinaciones de Skynet, es necesario recordarle que el deseo, en el caso de Skynet, el deseo de poder, está fuera del mundo experiencial de los modelos de lenguaje a gran escala o LLM que es tu IA de referencia. Como está fuera de esa IA prácticamente todo el universo. Una IA solo puede conocer, y estoy prevaricando con el idioma, pero es por darme a entender, no puede conocer exactamente, pero puede tener lo que está en el mundo digital. Ella no puede ir a los museos capitolinos y cansarse subiendo las escaleritas y ver la estatua de Marco Antonio, que está ahí a la entrada, para encontrarse con el arte y descubrir de pronto este cuadro. Tampoco puede venir por aquí a tomarse un café y hablar de mis cuentos, porque pocos de ellos están digitalizados, como no lo están la mayoría de los libros que se han producido desde que Gutenberg puso a andar su imprenta en 1452. La IA estará informada, insisto, la palabra no es correcta, pero aceptémosla, estará informada de todo el arte que se ha digitalizado, quizás. Pero eso probablemente no incluye, por decir algo, la obra completa del paisajista mexicano José María Velasco o las canciones completas de Juan de la Encina. Pero además, la IA vive en un mundo plano, bidimensional. No entiende por qué la luz que está arriba a la izquierda del día incide de manera tan peculiar en los rizos de la Magdalena, en su ojo izquierdo, en el labio inferior y en el meñique derecho. Porque no sabe lo que es la luz. Su mundo bidimensional no considera una serie de cosas porque proceden del mundo tridimensional. Los expertos en detección de imágenes hechas por IA suelen tener en cuenta cosas como la iluminación o la perspectiva. La iluminación es un gran ejemplo aquí. Porque estas cosas las puede dominar un pintor, porque lo que hace el pintor es tomar un mundo en 3 dimensiones, las 3 dimensiones que conoce, e interpretarlo en 2 de manera creíble, para que yo, que también vivo en un mundo tridimensional, pueda aceptarle el juego que me está proponiendo, gracias a la perspectiva y a la iluminación, en un cuadro plano. Pero el mundo de imágenes de 2 dimensiones de la IA no tiene referente tridimensional. La inteligencia artificial no tiene idea, y sigo abusando del idioma, de que todas esas imágenes y vídeos con los que se entrena provienen de un mundo tridimensional que le resulta tan ajeno como a nosotros nos resulta un hipotético mundo tetradimensional. Y claro, lo que no está en Internet es, para las inteligencias artificiales, negrura absoluta, ausencia plena, inexistencia. Los gatos en los alféizares de mi barrio, hay uno blanco aquí enfrente, de este pequeño barrio de trabajadores, les son tan ajenos como a mí me lo pueden ser las miles de especies de las profundidades abisales del océano que aún no hemos descubierto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros como especie vamos a ir a las profundidades abisales del océano para descubrir más especies. Tenemos sentidos, tenemos capacidad de movimiento, tenemos curiosidad, tenemos deseos de saber, tenemos la pasión de la búsqueda y la emoción del descubrimiento. Tenemos el querer y el poder. Trátese de buscar la tumba de Alejandro Magno, la solución de la conjetura de Hodge, que es una cosa complejísima en las matemáticas que yo no entiendo. La forma de meter ese gol desde ese lugar con esos defensas y el portero en esa posición. La inquietud de acercarnos a una persona desconocida y comenzar una relación profesional, amistosa, sexual. De bajar la mano y acariciar porque sí al perro que yace a nuestros pies como acertijo peludo. Nuestro universo es un universo en expansión. Gracias a nosotros mismos, como cuando Hubble descubrió el universo que se pensaba que se limitaba a nuestra galaxia, o cuando Darwin descifró los mecanismos de la evolución. La IA no tiene nada de eso. Depende de nosotros para que su estrechísimo universo digital crezca un poco.
Ella no quiere que crezca, no tiene interés en que crezca, pero tampoco tiene forma de hacer que crezca. Ni quiere ni puede. Puede hacer combinaciones y recombinaciones de lo que ya tiene en su arsenal, pero no lo puede ampliar. Puede plagiar millones de canciones, pero no escribir una totalmente original a partir de una experiencia personal, como digamos ver la luna salir por el horizonte marino una noche en la que nos volvimos a enamorar y tuvimos ganas de escribir canciones en lugar de dar un paseo en bicicleta, o por acordarnos de aquel lugar al que íbamos a jugar de niños que se llamaba Los Campos de Fresas y escribir una canción tan surrealista como Strawberry Fields de John Lennon. Da la ilusión de que la inteligencia artificial lo hace y así te lo venden, pero no lo hace. Y esto va con algo que decía Richard Feynman hace mucho tiempo. La inteligencia artificial tiene el nombre del mar, el nombre de la luna, el nombre de la canción, el nombre de la bicicleta, el nombre de las fresas y el nombre de los campos, pero no tiene sus significados emocionales, sus implicaciones y su extensión. Comprender lo cerrada que es la experiencia de la inteligencia artificial comparada con la vastedad de la experiencia del tipo más aburrido que usted puede imaginarse, es una buena forma de eludir la tentación de proclamar que en los programas de inteligencia artificial hemos encontrado una dimensión absolutamente nueva. No hay tal. Como los tractores eran mejor que nosotros y los martillos neumáticos golpean con fuerza inimaginable en un ser humano y los escáneres ven más allá de nuestros ojos, la IA puede hacer proezas extraordinarias como una herramienta utilísima. Pero los tractores no quieren cultivar ni les da gusto que los niños coman sus tomates. Ni los martillos sueñan por las noches con forjar acero para crear cosas maravillosas. Tenga usted presente que la IA no puede hacer algo tan simple como lo que un bebé consigue en su primera exploración del universo. Desear tocar algo que está allí, estirar la mano para conseguirlo y percibir su peso, su textura y su forma. Así que ese es el microuniverso de la inteligencia artificial y el tiempo se nos va. Vamos a tener que hacer los comentarios y todo lo demás que tenía yo preparado, pues no se hace y punto. Canción favorita de David Bowie. Estaría entre la de Major Tom y la Starman. Son las dos que más me gustan de él. Bueno. Bueno. Se refiere a Alejandro Ocasio-Cortez, es que era AOD. Alejandra es AOC. Tampoco es tan de izquierda. Es que en Estados Unidos ella es muy extremista, pero viene aquí al Partido Socialista y es una compañera un poco tibia. Su opinión acerca de cómo el reimpuesto refrescar en México viene a afectar a La Pascual, una cooperativa muy buena. La Pascual es una de mis adoraciones en la vida. Pascual es la demostración de que la propiedad de los trabajadores es funcional, que una cooperativa bien llevada es una empresa viable, productiva, innovadora, capaz de todo lo que son capaces las empresas de un CEO millonario o de una junta de accionistas brillantes o de un creador maravilloso. Les importa un pito. Pero ¿tú crees que no hay sindicalistas de pro en la Cuarta Transformación? ¿Qué crees que en los distintos puestos donde están mamando de la ubre todos estos vagos, no hay vagos que antes peleaban por los sindicatos, peleaban por los derechos de los trabajadores y estaban conmigo defendiendo a la Pascual? Ahí están. Sí están. Y ahora callan y pasan a cobrar. Hijos de puta. No sé de ataques gringos, embarcaciones frente a costas mexicanas, no lo he visto. Lo siento, si ya ocurrió como en Venezuela, siguen siendo asesinatos y no merita ninguna consideración ni como acciones de guerra, ni como acciones antidrogas, ni como acciones de ningún tipo. Son asesinatos.
Gracias, María del Rosario Segura, dice cosas bonitos. Teresilla, ese filósofo surcoreano es más pompa que sustancia. Sí, pero de eso vive esa gente. Agita los charcos menos profundos pues, para que parezcan profundos, al enlodarlos. Él quiere decir que la libertad ilimitada que nos venden los liberales es una mentira. 1. Ningún liberal me ha vendido a mí ninguna libertad ilimitada. 2. Él no dijo los liberales, dijo los neoliberales, que es un fenómeno de los 70 para acá. Sí, que nace en el 51, pero que se va desarrollando hasta que en los años 70 se convierte en una especie de dogma de la derecha económica mundial. Según el señor Mauricio, eso me suena mucho a los que dicen que la esclavitud se cambió porque era más barato rentar la mano de obra que ser su dueño. Se lo he escuchado a muchos marxistas. Los marxistas son estadounidenses. Porque verás, el trabajo en el campo europeo no era trabajo esclavo. Y el trabajo esclavo, por lo tanto, no es lo que se reconvierte en el obrero industrial de la Revolución Industrial, sobre todo en el Reino Unido, sino es el aparcero, el mediero, el empleado de campo, pero que tiene una enorme cantidad de libertades. No es un esclavo. Cuando estalla la Revolución Industrial no hay esclavitud. De allí, de las fuerzas de los obreros no salen de la esclavitud. Si un marxista te dice eso, dile que vaya y estudie historia. Porque la esclavitud va desapareciendo por una serie de motivos. Y el otro día alguien me reclamaba, pero acá a poco quitaron la esclavitud por buena onda. Sí, en gran medida sí. Hubo una conciencia moral y hubo muchísimos sectores de las sociedades que se oponían a la esclavitud y que adquirieron un peso político al paso del tiempo. Evidentemente, cuando es indispensable para la supervivencia de la esclavitud, no surgen esas consideraciones morales. Cuando hay generación de riqueza de otras maneras, sí surgen las consideraciones morales. Pero lo que finalmente empuja a una sociedad son esencialmente consideraciones morales y no solo económicas. Pero ese caso se da muy concretamente en Estados Unidos, porque es el único país que mantiene una estructura productiva a partir de la esclavitud a mediados del siglo XIX. Cuando ya no hay esclavitud, prácticamente en todo el continente americano ha sido abolida, en Europa mucho antes. Son simplificaciones que, madre mía. Algo que le guste del black metal, no que yo sepa, no he oído mucho. Bueno, a ver. ¿Alguna forma de entrenar la toma de decisiones de manera más racional que emocional? Si la toma de decisiones no es racional, tienes un problema. Pero no se entrena la toma de decisiones de manera, se entrena la razón para la toma de decisiones. ¿Cómo? Analizando de manera fría todos los datos a tu alcance y obteniendo todos los datos necesarios para una toma de decisiones. No puedes hacer una toma de decisiones si no cuentas con un cuerpo de datos suficiente como para permitirte valorar las consecuencias de las posibles decisiones. No entiendo muy bien la pregunta, ¿eh? ¿Qué puedes decir de Jodorowsky? Que es un violador, confeso, y que es una pena que nunca haya caído en la cárcel. Independientemente de eso, es un estafador y un embaucador de forma y fondo. Hablo más de ello en los comentarios porque alguien me preguntó sobre Jodorowsky. Fui su gurú oscuro durante una semana, luego salió huyendo. ¿Qué opinión le merece la obra del escritor Joseph Campbell? No recuerdo nada de haberlo leído. No, a ver, no. Vos, poeta, dice, la IA es solo una herramienta, desde luego, de acuerdo que con usted no es inteligente, no lo es. Sin embargo, no se puede despreciar como herramienta como cualquier otra y hay que saber usarla. Por supuesto, es lo que siempre he dicho.
La inteligencia artificial es una herramienta excelente. Yo la uso. Se está usando en traducción muchísimo. Pero no endiosarla, ni creer que se va a apoderar del mundo, ni creer que vamos a ser sus esclavos, ni creer que va a resolver los problemas que solo pueden resolver los seres humanos. ¿Sí? ¿Cómo escribir una canción original? Por ejemplo. Sus límites son ese universo pequeño que tiene. Gracias, Daniel Benítez, que disfruta el contenido de YouTube. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos permite que los cárteles obtengan armas estadounidenses? Porque la venta de armas es libre en Estados Unidos. Y cuando alguien va y compra un arma, no le preguntan si es, oye, ¿usted es de un cartel? Y el otro dice, sí. Ay, entonces no te lo vendo. Y como las leyes en Estados Unidos hacen que la venta de armas sea libre, el gobierno de Estados Unidos no permite, simplemente no puede impedir. Para que lo impidiera sería necesario que se expidieran leyes para el control de la venta de armas, para la identificación de las personas que adquieren las armas y un montón de cosas que el Partido Republicano se ha negado a aprobar a lo largo de todos los años que existe Estados Unidos. Las leyes de control de armas siempre han sido uno de las bestias negras del Partido Republicano y al mismo tiempo la segunda enmienda que permite la aportación de armas, aunque en realidad la segunda enmienda lo maneja de otra manera, pues está hablando de una milicia, etcétera, no es exactamente, todo el mundo puede andar con una pistolita como los tejanos ahora que se sienten Guayaterp. La defensa de la segunda enmienda es una de las grandes palancas del Partido Republicano a lo largo de la historia. Después de este vídeo, la IA va a poder interpretar esa luz, no creo. No, después de leer no creo. No creo. Bueno. Saludos, recomiendo Primitive War. Es si Pelotón y Jurassic Park tuvieran un hijo. Bueno, vale. ¿Qué opina que el partido de Milei ganó las elecciones de Argentina? Ya lo dije, creo que se lo perdieron. Lo pierde la izquierda, porque la izquierda también tiene sus limitaciones en Argentina. Yo creo que hace falta un partido socialdemócrata en Argentina. No oigo black metal, o sea que no puedo opinar. ¿Por qué en México se cree que la DEA o la CIA manejan el crimen? Porque somos proclives a las conspiraciones. Porque nos gustan las conspiraciones. Porque es tan complejo, tan tremendo, tan pervasivo. Pervasivo es una palabra en inglés, perdón. Tan presente el narcotráfico en México, que seguramente alguien es culpable, porque eso no puede ocurrir por sí solo. Sí puede ocurrir. Y si sigues la historia del narcotráfico y cómo la destrucción del negocio del narcotráfico en Colombia provoca su traslado a México, ves que sí puede ocurrir sin que haya un ente maestro con la superteoría del supertodo, como dirían. Hoy estoy leyendo precisamente artículos sobre conspiraciones que habla de la superteoría del supertodo, que me recordó la canción de la superteoría del supertodo de Gogol Bordello, porque yo tengo los cables cruzados y los diagramas de Venn hechos un lío en la cabeza. Pero básicamente es eso. Básicamente es que alguien tiene que estar llevando a cabo esto porque no puede estar funcionando solito. Y sí puede. Eso es lo más aterrador, es que sí puede. Buena observación, Gachoso 23. La gente creyó que el blockchain iba a cambiar el mundo. ¿Quién habla de blockchain ahora? Ya ni los criptobros. Ya ni los criptobros, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer los comentarios porque esta semana además vienen cargaditos. Les voy a decir lo que se quedó pendiente para que luego no digan. Yo tenía todas las ganas de hacer el tema de que en México quieren garantizar las plumas para los penachos de los indios. Los topos de la Guerra Civil Española que me habían preguntado, el rock y el rayo láser. ¿Qué relación tiene el rock con el rayo láser? La Revolución Verde y el cierre de los psiquiátricos. La historia del cierre de los psiquiátricos. 5 temas que quedan para la semana próxima, porque nos vamos a los comentarios atrabiliarios, temerarios y todolorarios que ustedes quieran. Bueno, pues empecemos por el principio, que es la mejor manera de comenzar, como dijo. No, ese chiste es malísimo y no me gusta. Entonces no lo voy a decir. Empezamos
con Marshall Cortés 9331, que dice, a ver, a raíz de que yo estaba tratando de explicar por qué el fútbol mexicano es un fiasco cuando el argentino y el español no lo son, y ha generado muchas más figuras, y ha tenido muchos mejores equipos, y ha tenido mucho mayor desempeño internacional, etcétera, etcétera. Y yo lo atribuyo fundamentalmente a que el fútbol mexicano es un asunto de un solo dueño, y que todos los otros dueños pues, son sus socios o sus canchanchanes. Bueno, pero me dice Marshall Cortés, el fútbol profesional es un negocio multimillonario, como el boxeo, el béisbol, el básquetbol, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Le digo, pero no pareces darte cuenta de que hay muchas formas de llevar negocios multimillonarios y el de México ha sido el peor. Y muchas veces las condiciones en las que estás te dicen cómo va a funcionar. Mira, en este momento las chicas de la WNBA están directamente en conversaciones con la WNBA o WNBA, como le quieran decir, el Women's National Basketball Association, para el nuevo convenio colectivo de trabajo, ya que están ganando como nunca habían ganado dinero gracias a Caitlin Clark y las Fever, y están ganando muchísimo dinero, y entonces pues, no saben exactamente cómo resolver el asunto por la forma de propiedad de la WNBA. No me voy a meter en ello ahora. Pero vamos, hay muchas formas de llevar un negocio, y en México muy frecuentemente, no siempre, afortunadamente yo conozco casos en los que no, los llevan mal, porque pretenden llevar grandes negocios como dulcerías de pueblo. Y eso tampoco funciona. Mario Antonio Ramírez Briones, 7180, me dice, desde que lo vi la primera vez, lo he recomendado algunas veces, principalmente a mis hermanos, muchas gracias. Obviamente Pilecki, al cual no conocía, me sorprendió gratamente, pero hay algo que me asombra, ¿por qué lo conoces tú? ¿De dónde sacas esa gran información? Y vale la pena comentarlo. Digo, mira, yo llegué a Pilecki por todo lo que he leído sobre la guerra y especialmente sobre los campos de exterminio. He leído muchísimo, me ha interesado a lo largo de toda mi vida el tema, y obviamente pues acabé tropezándome con la figura de Witold Pilecki. Y sobre todo me he enfrentado a la idea ignorante de muchos de que los campos de exterminio, de que los aliados debieron hacer algo para detener el exterminio, lo cual era a todas luces imposible o de resultados impredecibles, como un bombardeo en Auschwitz-Birkenau que podía haber matado a miles y miles de prisioneros en sus barracas. La gente cree que en la Segunda Guerra Mundial había misiles de precisión y cosas así. Y el siguiente comentario sobre exactamente ese tema es el ganador de nuestro premio Elton. Estoy viendo que no están muteados las escenas de los comentarios ahora. Marcelo Hernández Feld, que ya le había contestado la semana pasada, regresó cabreadísimo, pero cabreadísimo y grosero. No has entendido mi mensaje, me refería a los campos de concentración en general, no solo a los que estaban en suelo polaco. Los podrían haber bombardeado por aire, eso es muy bueno, o saboteado las vías férreas. He leído varios libros sobre la Segunda Guerra Mundial y continuamente estoy viendo vídeos sobre el tema. Así que el ignorante eres tú y deberías aprender más sobre el tema, y ese tono pedante y agresivo, póntelo en tu trasero. Me lo pongo y te lo disparo. Mira, quizás si supieras escribir sería más fácil entenderte. Te puede parecer pedante y agresivo esto, y me la sopla en sol mayor y con sinfónica. Liberar un campo significa darle libertad en lo sucesivo a sus presos. Pero ahora ya no hablas de liberar los campos, sino de cosas distintas. Sabotear las vías férreas. ¿No se iban a reconstruir? Sí, claro. Al menos hasta que el Reich estaba en retirada. El Reich estaba en retirada. ¿Qué sentido tenía destruir las vías férreas? Los presos estaban a un lado, los estaban llevando a otro lado, seguían presos. No entiendo. ¿Qué bien les representaba el sabotaje de las vías férreas a los presos de los campos? Ninguno. Mientras que las vías férreas que llevaban materia prima para la industria de guerra era la que iban más allá en bombardear, sabes tú, ¿no? Pero tú crees que Eisenhower y Montgomery tenían que pensar en darle gusto en 2025 a un ignorante como tú. Lo mismo pasa con los bombardeos. Sé que te sientes muy listo al proponerlo y te imaginas que los aliados, tontos o malvados, no tenían tu agudeza. Bombardear los campos de concentración y de trabajo esclavo solo iba a matar a los presos, no sé si lo pensaste. Que era la mayoría de la gente que estaba en esos campos.
Dentro de un campo de concentración no hay más blancos que las barracas de los presos. Hablamos de 27 campos principales de concentración en Alemania y al menos 662 subcampos que había para enero de 1945. Había campos pequeños, pues estaban junto a las fábricas donde se usaba el trabajo esclavo. Bombardeabas la fábrica, no a los presos que estaban en el campo de junto. Así que nos quedan los campos de exterminio, que tenían identificables cámaras de gas. Ya está. Así como Trump mandó misiles de ultraprecisión que mataron a generales iraníes en sus dormitorios sin despertar a los vecinos, pues había que destruir las cámaras de gas, ¿no? Pues no. Las organizaciones judías, y sobre todo después, las organizaciones judías sobre todo, ¿ven cómo las comas son importantes? Las organizaciones judías sobre todo, y después del informe Beatles, pidieron el bombardeo de las cámaras de gas, y lo que les dijo el ejército estadounidense es que por entonces esa idea del bombardeo de precisión era un sueño guajiro. Lo que había se haría era el bombardeo en alfombra. Tirabas miles de bombas esperando acertar, y a veces no acertabas. Si ves un plano de Auschwitz, y le pasé uno, que voy a poner ahora, si ves un plano de Auschwitz, aquí no lo van a poder ver ustedes porque va a quedar demasiado pequeño, pero vamos, para que entiendan la idea. Las cámaras de gas, por ejemplo, la 9, lo que es el 9 es una cámara de gas que está junto a las barracas de los presos. Aquí están abajo están las que están marcadas con A y B, son cámaras de gas y crematorios. Y están exactamente junto a las barracas de los presos. Las cámaras de gas y crematorios estaban junto a las barracas de presos. Fallas por 20 metros y matas a los que junto venías a salvar. Además de esto, hubo justificaciones militares como la de tengo tantas bombas, mejor las doy a la fábrica y no mato a los presos del campo de concentración. Para noviembre de 1944, sin embargo, sí se aprobó un plan de bombardeo, pero para entonces Auschwitz ya estaba prácticamente inoperante. Te repito, si quieres hablar de historia, infórmate antes. Si te parece muy pedante la información, deja de comentar gansadas en este canal. Sé buenito. Miguel Ángel Vázquez Jiménez, me acordaste el otro día estaba escuchando leyendas sobre la plaza del Parque Delta. Parque Delta es un parque de béisbol fue un parque de béisbol en la Ciudad de México, no sé si todavía exista. Fue cuando yo era joven en el Parque Delta del Seguro Social, ahí jugaban los Diablos Rojos del México, que era mi equipo, situado en Viaducto y Cuauhtémoc, creo, ya no me acuerdo. Bueno, dicen que ahí hay mucho fantasma porque ahí fue donde estaba el estadio de béisbol, donde se pusieron todos los féretros de los cuerpos que se iban sacando el día del terremoto. Yo no creo en fantasmas y ya sé que tú tampoco, pero igual oigo estas leyendas por entretenimiento. No creo en fantasmas. Yo en los cementerios le tengo miedo a los que están afuera, no a los que están adentro. Tengo miedo a los que entran para ver qué hacen, pero vivos. Pero no había ni siquiera féretros. Mi pareja de entonces era voluntaria de enfermería, era voluntaria, si mal no recuerdo, en el Hospital de la Mujer. Y participó, obviamente como todos los que pudimos, nos presentamos voluntarios para qué servíamos en cuanto fue posible. Mis hijas las encargué con los abuelos y vámonos a ver qué podemos hacer para ayudar. Y ella fue asignada al Parque Delta, al campo de béisbol, y me contó que pusieron los cuerpos en el parque cubiertos, pero sin féretros, y a ella y a muchos otros voluntarios les dieron un balde de fenoloformol, no recuerdo, son conservantes, y una serie de jeringas de aguja ancha a inyectar en lugares muy concretos los cuerpos para retrasar la descomposición. Ella estuvo 10 o 12 horas haciendo eso. Llegó con la mano absolutamente destrozada y ella hablaba de cientos o más de 1000 cuerpos y era el primero o segundo día. Era más tardar el 21 de septiembre. Entonces, ese número de cuerpos que se sabía que había en el Parque de Delta del Seguro Social, en el campo de béisbol, fue uno de los elementos que se usó para calcular cuántos muertos. Las organizaciones de rescate, como el Socorro Alpino al que yo pertenecía, fue con los que calcularon entre 80 y 100 mil muertos.
Yo creo, insisto, que fue una exageración. Yo creo que hubo entre 30 y 40 mil, pero bueno, es una especulación como cualquier otra. En todo caso, los fantasmas estarían donde murieron esas personas. Está todo construido hoy y en algunos casos construido encima de los huesos de las personas, y como verás, pues no hay nada. Muy claros los incentivos negativos para la educación pública. Ahora bien, las escuelas del Estado tienen otros problemas, y ninguno de los problemas que da son de las escuelas. Fíjense: uso político de sindicatos, semiabandono presupuestal, autocomplacencia por presupuesto pobre pero asegurado. En un esquema, los alumnos y las familias los ven como clientes, que no debería. En el otro los ven como sujetos de caridad, que tampoco debería. No, el Estado no da caridad, eso lo hacen las iglesias. Mi sincera pregunta es: ¿cuál es la solución de la socialdemocracia para este nada trivial problema? Y le digo, ninguno de esos son problemas de un modelo de educación pública. Todos se pueden dar en cualquier rubro de un mal gobierno. Se pueden dar en agricultura, se pueden dar en construcción, se pueden dar en gestión de informática. Los problemas que tú señalas son que tienes un gobierno malo, no que la educación pública sea mala. La manipulación de los sindicatos se puede dar en cualquiera de todas las dependencias de gobierno, no solo en salud, no solo en educación. La respuesta socialdemócrata es socialismo con democracia. Esto implica transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad del gobierno en el uso de los recursos de todos. Por eso los sistemas de educación pública sólidos y bien llevados ocupan los primeros lugares a nivel mundial, según organizaciones como el World Population Review, para el cual la mejor educación la tienen Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Eslovenia, Japón, Alemania, Finlandia, Noruega, Irlanda, todas sociedades del bienestar con educación pública. Alejandrita 87, esto hubiese sido más interesante si lo hubieses tenido enfrente, me dice, por el video que hice de Jodorowsky. Y le digo, dile que cuando quiera, yo encantado. Él tuvo oportunidad y me mandó al Pocolisto de su hijo, el Adanovsky. Amplío la historia, que no la conté toda aquí. Cuando yo hice este video, Jodorowsky pensó que podía usarme. Él usa a todo mundo. Y entonces en Twitter empezó a decir que yo era su gurú oscuro, que le señalaba sus defectos y eso lo hacía crecer espiritualmente, o alguna zarandaja de este tipo. Hasta el día que dije, pues que el problema es que este señor es un violador confeso, porque en el libro del Topo confiesa que violó a Mara Lorenzo. Entonces me bloqueó, dejó de hablar de mí, borró aquellos tweets, y si te vi no me acuerdo. Pero me mandó a su hijo, y vino a Adanovsky a escribir, me mandaba correos electrónicos. Oye, Mauricio, que mi papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad, estoy diciendo lo que tu papá dijo. Tu papá dijo que violó a Mara. Pues bueno, yo digo que violó a Mara. No estoy inventando nada nuevo. No, pero oye, pero yo lo que te estoy diciendo es que no vayas a publicar mis correos. Vale, lo que me digas en los correos no lo voy a publicar. Y ya estuvo pidiéndome ahí como piedad. Dije, no, hijo, pues es que perdóname, pero tu padre, ¿quién es? Es un estafador, es un embaucador, es un poser, el papá de todos los, el que le enseña postureo a los amos del postureo, un engañabobos, un falsario, un sujeto peligrosísimo con sus recetas de psicomagia y un violador confeso. Lo siento. Luego Filiberto 9729 me pregunta, y es interesantísima la pregunta, ¿quiénes son los principales teóricos de la socialdemocracia? Y le digo, yo creo que es uno de los puntos clave. No los hay. Es decir, hay gente que ha reflexionado sobre los principios de la socialdemocracia, porque es buena la igualdad y la justicia más que la desigualdad y la injusticia, cosas así, ¿no? O por qué el marxismo no funcionó. Pero la socialdemocracia no es un movimiento que parta de un filósofo iluminado que teoriza algo y luego todos van borreguilmente a concretar la teoría. Vamos a hacer efectivo lo que dijo Marx. No, lo que dijo von Mises. O Friedman, o Marx, Lenin, Stalin. No. La socialdemocracia es una serie de prácticas producto del análisis de la realidad con base en los principios socialistas originarios, los principios anteriores a Marx que expresaron Owen, Fourier o Saint-Simon. Los principios. Ellos tenían sus formas de llegar al sueño de la igualdad y fracasaron. Owen creó comunas con sus ideas.
el socialismo que se imaginaba él como teórico, y a la hora de llevarlo a la práctica le pasó lo que les pasa a los teóricos, no funcionó. Pero su ideal de que el trabajador pudiera tener 8 horas de descanso, 8 horas de familia y 8 horas de trabajo, era razonable. La forma de lograrlo no. La forma de lograr lo que tenía él, que no funcionó, pero buscamos otras y lo hemos logrado. No nosotros los socialdemócratas, lo han logrado los trabajadores, obviamente, pero no hay profetas que promulguen un dogma que luego haya que seguir como socialdemócrata, y el resultado de eso pues le decía yo esto, que es la declaración de principios de la Internacional Socialista, que les recomiendo que van ustedes a internacionalsocialista.org, y ahí está tanto la declaración de principios en quiénes somos, y está en español, por supuesto, como la carta ética, que comienza, y lo voy a leer porque me parece que nos deja muy claro qué es lo que es la socialdemocracia. Nosotros, los partidos miembros de la Internacional Socialista, reafirmamos nuestra total adhesión a los valores de igualdad, de libertad, justicia, solidaridad y paz, que son el fundamento del socialismo democrático. Nos comprometemos solemnemente a respetar, defender y promover estos valores dentro del espíritu de las declaraciones fundamentales y de las campañas de la Internacional Socialista. Y a continuación hay un código de conducta no muy complejo, de 5 puntos, que les recomiendo. Vamos lentísimos. Bueno, si nos alargamos, ¿no? Total, ya que hubo cambio de horario. Dice el Dani. En alguna ocasión desestimaste la indignación por las atletas olímpicas que han perdido lugares en competencias porque se han enfrentado a hombres biológicos que se autoperciben mujeres. Nunca. Dijiste que eran muy poquitas, por lo que no había problema en dejarles competir. Presea de oro solo hay una y basta solo un hombre biológico que se autopercibe mujer para tirar a la basura años de entrenamiento de esas mujeres biológicas que merecían un mejor lugar en la competencia. Si eso no es dañar a otras personas, yo no sé qué es. No, sí es. Pues estoy de acuerdo contigo. Pero no hay atletas que hayan perdido lugares en competencias olímpicas por enfrentarse a hombres biológicos. Eso es lo que desestimo. Si no se permite que hombres biológicos participen en los Juegos Olímpicos con mujeres, el peligro que te preocupa tanto no existe. El caso de hombres biológicos que compiten en deportes femeninos sigue siendo muy infrecuente y lo desestimo como argumento en contra de la gente trans. Pero nunca he dicho que no hay problema en dejarles competir. No hay problema en dejarles competir cuando hay diferencias, o sea que nunca he dicho eso si hay diferencias físicas claras, especialmente, y lo he dicho muchas veces aquí, cuando la persona ha pasado la adolescencia como hombre, con hormonas de hombre y desarrollo muscular de hombre. Competir así va en contra de toda idea de justicia, así que no me levantes falsos. En lo que insisto es que Lia Thomas, que es el caso más sonado, no es un argumento para atacar a la gente trans, por favor. ¿Ok? Ingrid Lerena, 3657, sobre el cambio de nombre del continente americano. Dice, igual podría tomarse un minuto para reflexionar si como símbolo serviría de algo. Ningún nombre va a ser perfecto, pero ¿qué tiene de malo reconocer que ya había vidas en estas tierras antes de los colonos españoles? Seguramente no va a terminar con las hambrunas, pero tampoco creo que le haga mal a nadie si se empezara a nombrar Abya Yala. Y luego dice un saludo y gusto en escucharme. No, mira, los símbolos no sirven de nada si no tienen un componente al cual simbolizar. ¿Crees que acaso realmente alguien no reconoce que había vidas en estas tierras antes de 1492? Eso es falso. ¿Crees que alguien con el cambio de nombre se va a ser consciente de los entre 60 y 100 millones de vidas que había solo porque se usa equivocadamente un vocablo de una etnia minúscula, la etnia Guna, que es de donde se toma el nombre Abya Yala? Lo toma un aymara, por cierto. Un aymara del altiplano toma un nombre de una etnia del Pacífico entre Panamá y Colombia, la Guna, y para proponer ese nombre. Eso resulta falso y absurdo. Mira, los que van a congresos indígenas mundiales, como este aymara que propuso este nombre Guna, en Suecia
que fue donde sacaron esta gansada de la Vía Yala en el 77, me parece que fue. No son los indígenas pobres a los que de verdad esto les importa un pito. Lo que ellos quieren es una vida mejor, salud, educación, electricidad, agua corriente, oportunidades que les niegan los mismos líderes que salen con estas idioteces para los que se rascan la panza en las facultades de sociología se sientan guapos. Es totalmente esperpéntico y tan caprichoso como el Golfo de América de Trump. Luego esto sirve para resolver una duda que mucha gente tiene. Dice Luis Daniel Santos Rivera 400, Mauricio, buenas noches, un salto cuántico es un salto pequeño. La gente lo suele usar como que es un salto enorme. Digo, no, mira. El salto cuántico es el que da un electrón al pasar súbita e instantáneamente de un nivel de energía al siguiente sin pasar por estados intermedios. Por eso, el salto cuántico es la metáfora de un repentino cambio cuantitativo y no cualitativo. Cuando dices que algo tuvo un salto cuántico es que pasó de una calidad a una calidad distinta. No es una cuestión de cantidad. Y que pasa generalmente sin ocupar espacios intermedios. Mucha gente tampoco lo entiende eso. Bueno, aquí yo cometí un error. Enrique me dije yo, y de pronto Álvarez Bulla se los quitó porque estaban trabajando en una universidad pública, estaban haciendo ciencia neoliberal. Evidentemente ahí fue un lapsus mío, estaba yo hablando y el contexto lo dice, de que estos científicos estaban trabajando en universidades privadas y bueno. A ningún investigador de instituciones públicas le quitaron el nombramiento del SNI o la facultad para postularse. Eso es una mentira. Debería de informarse mejor con sus conocidos científicos. Enrique, fue un simple lapsus. A quienes se excluyó desde 2020 de los pagos del Sistema Nacional de Investigadores fue investigadores de universidades privadas. El contexto lo deja claro. Tuvieron que ampararse para que los tribunales, aún no controlados por los cuatreros, les restituyeran sus derechos que les retiró un reglamento de 2021. Ya desde 2022 pudieron volver a cobrar. Luego sí me causó problema. Beatriz HZ LJF y cientos y fui rudo. Dice, el perro mira unos pájaros. Se sabe desde los años 90 gracias a fotos previas hechas en el muro de la Quinta del Sordo antes de pasarlas al lienzo. No se fueron nunca al lienzo, están todavía sobre la pared, simplemente se retiró toda la pared. Hay técnicas de los especialistas en pintura para sacar un mural de una pared, pero no las pasas al lienzo. Bueno, pero le digo, mira, hay que aclarar esto, que el perro semihundido, como todo, es parte de las pinturas negras de Goya. Las pinturas negras de Goya las hizo en las paredes de su residencia, que era la Quinta del Sordo, y que fueron tomadas, luego retiradas de allí y puestas de manera que se pudieran exhibir en un museo. Y efectivamente, las manchas se pueden ver y le pasé este enlace. Mira, esta es la foto que se tomó en la Quinta del Sordo. Esta es la pared de la casa de Goya. Antes de desmontarla, la pintura, y esas dos cosas que ven allí, alguien decidió que eran un pájaro. Bueno. Digo, no son pájaros, haz un acercamiento. Si uno hace el acercamiento, estas son las manchas que hay ahí arriba. Son manchas de la pared, no son pájaros. Cuando Goya quería pintar pájaros, pintaba un cuadro como el de abajo que se llama Pájaros Volando, que es de Francisco de Goya. Eso de arriba no son pájaros pintados por Goya, son manchas de la pared, como la grieta de hasta arriba, como las otras manchas que hay aquí a un lado, como la raya que hay a la derecha, etc. Es decir, todo el debate ha sido cuál es la desesperación del perro semihundido, que a mí me parece profundamente idiota. Lo importante del cuadro es que el perro semihundido te transmite esa desesperación, ese rendirse, ese estar hundido, ese no poder más con la vida, con el que cualquiera de nosotros se puede identificar en un momento dado. Y es por eso, y no por pensar si estaba viendo las musarañas o los pájaros o lo que sea, lo que hizo que yo casi cayera de rodillas el día que vi por primera vez este cuadro en el Prado. Además estaba en el sótano con las pinturas negras y con poca iluminación en la sala, iluminados concretamente los cuadros. Y yo, que no sabía que existía este cuadro, fue otro de los momentos en que dije, madre mía. Entonces dan igual las dos manchitas porque son
2 manchitas. Peter Bardier, sobre el mismo asunto del continente, pero aquí se va por otro lado, Peter Bardier, 2183, dice, este continente se llama Anáhuac. Y le digo, ni de broma. Anáhuatl en náhuatl significa atl, agua, y náhuac, cerca del agua. Anáhuac se refiere al altiplano central mesoamericano alrededor de sus grandes lagos, alrededor del gran Tenochtitlán, del lago de Texcoco, que ya no existe. Diga lo que diga el observador, ese lago ya no existe, ¿eh? O sea que Anáhuac es solo esa parte, es la que está cerca del agua. Sigue siendo mejor Tlaltipactli, que fue lo que yo propuse cuando comenté este asunto, que viene de Tlali, tierra, y Icpac, encima de. Sería el mundo por encima de la tierra, el mundo conocido por los mexicas, que era un mundo pequeñito, no sabían que tenían un continente, no sabían que vivían en un planeta esférico. O probablemente sabían que vivían en un planeta esférico, pero no que tenían un continente y luego había otros. El continente no tiene nombre de ninguna lengua indígena porque ninguna sociedad indígena manejó jamás la idea de que vivía en un continente. Vivía en el mundo y no sabía que había otros. Dejen de decir tonterías, que el mundo se los agradecerá. Y con esta bonita diapositiva en blanco, llegamos al final de los comentarios. Y no fue tan tarde, no nos alargamos tanto los comentarios temerarios. Vamos a cerrar con un par de cositas de ustedes, ya que nos alargamos, antes de decir buenas noches. ¿Qué me dicen? ¿Escuchaste la ópera de Rosalía? Escuché algo y no sé si es ella cantando. No lo sé. Habrá que verlo. Gracias a Walter Sandoval por el super sticker. Mauricio subestima los eventos, tecnología como blockchain y AI. No, lo único que hago es no sobreestimarlos. Blockchain tiene una utilidad y está en acción. La inteligencia artificial tiene una utilidad y está en acción. Todos los días está en acción, pero no la sobreestimo, nada más. El mejor equipo son los Sultanes de Monterrey, Mauri. No, yo no sé si existen todavía los Diablos Rojos del México, pero si existen, esos son los mejores. Y bueno, con lo de Colombia vuelven a dar lata. Pues ya no hay más comentarios, así que llegamos al final de esta revista semanal. Hoy dejando 5 temas que a mí me interesaban muchísimo y que se quedan para la semana próxima. Lo siento, disculpen, pero así es esto de la vida. Nos vemos la próxima semana. No sé qué va a ser el miércoles, ya no va a ser un reestreno, se lo comprometo. Y nos vemos, por supuesto, el jueves aquí a las 19 horas en la revista semanal. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.